Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Le hemos puesto mucho empeño en que el local esté un poco acondicionado y la verdad es que estamos muy contentos de que haya venido tanta gente y de poder compartir con vosotros el último libro que hemos creado. Y bueno, pero antes de hacer la presentación del libro con Félix, Rodrigo Mora y con José Francisco Escribano Maenza, pues me gustaría hablaros un poquito del local y del proyecto que tenemos Pagoda Catalana. Bueno, pues gracias a Josep, que está aquí con nosotros, pues tenemos la oportunidad de tener este local en Barcelona, muy céntrico, un local magnífico, muy bonito, y queremos que este sea el lugar de difusión de la Revolución Integral, aquí en Cataluña, en Barcelona. Y bueno, hemos creado una asociación simplemente para gestionar legalmente el local y las actividades que aquí se llevarán a cabo. ¿Qué actividades? Pues nada, pues presentaciones de libros, debates, charlas, ya hemos hecho unas cuantas y bueno, y queremos seguir haciéndolas, ¿no? También queremos pues poner a disposición de todos vosotros productos locales, ¿no? Por ejemplo, de Eloy, de La Piella y de otros amigos, los libros de Editorial Bagauda y el servicio de bar, ¿no? Que aquí tenemos a Oriol. Y bueno, y también queremos que el local sea para todos vosotros, ¿no? Que no sea solamente de las personas que hemos iniciado este proyecto, sino que todos vosotros colaboréis, participéis y que lo hagáis vuestro, que si necesitáis un local para realizar vuestra actividad, para llevar a cabo vuestros proyectos, pues solo tenéis que hablar con nosotros. Y obviamente pues necesitamos dinero, porque está feo decirlo, pero ya sabéis que esto tiene gastos y que los tenemos que sufragar. Así que si os queréis hacer socios, pues tenemos ahí unos papelitos para que rellenéis el formulario para haceros socios de Pagoda Catalana. Tenemos unos estatutos, es una asociación democrática totalmente y bueno, los podéis leer los estatutos si estáis interesados. Y si no queréis haceros socios, también tenéis siempre la puerta abierta para venir aquí al local y participar de las actividades que llevemos a cabo. Y bueno, para el que no sepa lo que es la Revolución Integral, ¿no? Que a lo mejor damos por sentado que todo el mundo tiene por qué saber lo que es la Revolución Integral, pues tenemos la obra de Félix, el Manual para una Revolución Integral, que es donde mejor y de manera más extensa y detenida está presentada, ¿no? Nuestra visión, nuestra cosmovisión y la necesidad de tener que hacer una transformación del individuo y de la sociedad. Y para el que quiera una versión más resumida, tenemos el manifiesto que hicimos con el nombre de Bases para una Revolución Integral, que lo tenemos en versión catalana y en versión castellana. Y también incluso tenemos un folleto muy pequeñito con las ideas básicas, ¿no? Que es ¿qué es la RI en 50 puntos? ¿No? Para el que le dé un poquito de pereza a leer. También tenemos ahí a disposición de la gente, pues eso, nuestro proyecto de lo que queremos. Y bueno, igual ya me estoy enrollando mucho, ¿no? No. Sí, igual sí. Entonces vamos a lo que vamos, a presentar el libro, que está disponible aquí y disponible también en la página de Editorial Bagauda. Una editorial que se llama Bagauda precisamente por esta gente, los Bagaudas, ¿no? El título es Bagaudas, los revolucionarios que cambiaron la historia. Y, en cierto modo, en la portada hemos querido representar el espíritu de quienes fueron los Bagaudas, que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de quiénes fueron los Bagaudas. Yo estudié historia en la universidad, yo soy profesor de historia, y solamente se citaron en todos los años de carrera en una ocasión. Y yo hice la mayoría de optativas de Edad Media y, en concreto, me interesaba mucho la Alta Edad Media. Y me sorprende que solamente se citó una vez a los Bagaudas. Y fue porque un compañero, que no recuerdo quién era, preguntó al profesor sobre los Bagaudas. Y el profesor hizo lo que pudo, porque seguramente no tenía muchos conocimientos sobre quiénes eran los Bagaudas, y dijo lo que se tenía que decir, que era la versión oficial. Entonces, claro, los Bagaudas se quedaron ahí en un rinconcito de mi memoria, de mi cerebro, hasta que apareció Félix y hablaba de los Bagaudas bastante a menudo en sus vídeos. También en una obra que tiene inédita, que se llama Revolución en la Alta Edad Media, que es magnífica y que esperemos que algún día se anime a publicarla. Y bueno, pues la importancia que tuvieron los Bagaudas en el devenir de la historia.
porque se habla mucho de revoluciones y los que somos profes de historia no hacemos más que hablar de revoluciones, bla, 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 la revolución industrial, la revolución rusa, la revolución francesa, y no dejan de ser más que transformaciones de las élites, revoluciones desde arriba, minorías de poder que combaten a otras minorías de poder para hacerse con el poder del Estado y sobre todo para incrementar el poder de las instituciones estatales, incrementar la concentración de la riqueza, la productividad económica y hacernos a todos menos libres. En cambio, que tengamos constancia, la gran revolución que hemos vivido en Europa, que hemos vivido en la península ibérica, se produjo en la Alta Edad Media. Porque hay una cosa que los historiadores parece que no se quieren poner de acuerdo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que de repente desaparezca la esclavitud? ¿Cómo es posible que de repente se deje de aplicar el derecho romano? O la mayor parte de la gente lo deje de aplicar. ¿Cómo es posible que de repente se deje de aplicar el patriarcado romano y las mujeres estén en condiciones de igualdad respecto a los hombres? ¿Cómo es posible que lo que antes era propiedad privada concentrada pase a ser mayoritariamente propiedad comunal? ¿Cómo es posible? ¿Quién lo interpreta eso? Esa fue la gran revolución que ha existido en la historia, la que lo cambió todo, la que desmontó el orden romano. Y entonces, ¿qué papel jugaron los bagaudas en todo esto? Pues eso es un poquito lo que hemos querido desentrañar, ¿no? en el libro. Y entonces, bueno, pues si os parece, dejo hablar a mis compañeros, que me estoy enrollando ya demasiado. Y entonces, si queréis, empezamos por el origen del término bagaudas. No sé si quieres comentarlo tú, Félix. Bueno, bagaudas ha habido varias. Está lo que se llama la bagauda hispana, que básicamente es una bagauda vascona, que es la que nosotros más estudiamos, que afecta a los territorios de lo que hoy es el País Vasco, Aragón y Cataluña. Los últimos momentos de la bagauda hispana se dan en lo que hoy es la provincia de Lleida. La provincia de Lleida, ¿no? Hispana no significa española. Ya sabéis que en la terminología antigua, Hispania era solo un nombre geográfico y se debe traducir como península ibérica. Lo que luego pasara y lo han convertido en España, eso es muy posterior. Entonces, Hispania era sinónimo exacto de península ibérica, ¿no? Esto, la bagauda hispana quiere decir solo la bagauda que sería en la península ibérica. Luego también están las bagaudas de las Galias, que hubo dos. Esas dos fracasaron rotundamente y, sobre todo, la segunda acabó en una matanza. Al sur de París está el foso de los bagaudas, donde en el exterminio que hicieron con ellos las autoridades de la época, que me parece que eran los francos, como pueblo germánico, pues los llevaron a enterrar, hicieron unos fosos enormes y tiraron allí los cuerpos, ¿no? Bagauda, hay dos explicaciones del término. Uno que es una expresión de los celta, que significa combatiente, y sin embargo hay gente en el País Vasco que conoce euskera que dice que se puede traducir exactamente como estado de guerra, o hay guerra o situación de guerra. Probablemente sea así. Bueno, yo no me inclino por ninguna de las dos, solo es... Normalmente los historiadores, las pocas veces que se ocupan del asunto, dan la versión celta-gala, que es bagauda como luchador, pero yo después, cuando me han explicado bien el significado posible en euskera, pues creo que posiblemente sea más bien euskérica el origen, pero bueno, eso son cosas que no tienen mucha importancia. Vamos a ver, si alguien habéis entrado en mi web respecto a cómo he querido explicar cómo yo he estado 30 años investigando el asunto, cómo he empezado al principio del todo, con unas cosas vagas, luego he seguido, hasta ha sido más bien un trabajo detectivesco, ¿no? Hasta que he conseguido averiguar qué fue lo que pasó. Realmente hay muchos libros de historia que dedican 2 líneas, a veces ninguna línea, y quedaba siempre pues una versión, algo sucedió y tal. Ha habido alguna excepción de algún historiador, pero ha sido muy pequeño. Bueno, aquí había muchas anomalías históricas que no se podían explicar. Una de ellas es cómo se acaba la esclavitud en Europa occidental. Ese era un tema que, bueno, los historiadores pues no querían ni entrar en él. En segundo lugar, ¿cuál es el origen del comunal? Todavía el comunal en el Reino de España tiene 7 millones de hectáreas. O sea, es importante, ¿no? Por ejemplo, hay zonas que son todavía bastante comunales, Galicia, partes de León, partes de Soria y tal. Y también cómo se crea la noción de vecino,
que rompe con las categorías propias del mundo romano. En el mundo romano lo que había era libres y esclavos. Y luego dentro de los libres pues estaban los plebeyos y los notables, ¿no? Entonces, cuando se entra en los documentos que hay de la Alta Edad Media, que hay algunos muy interesantes aquí en Cataluña, no aparece nada de eso, solo aparece una categoría que es vecino. Y hoy se sigue con esta categoría, vas a un pueblo donde haya comunal y aquí son vecinos. Daros cuenta, eso es una revolución enorme, porque eso significa que ya no hay ni esclavos ni libres, ni plebeyos, ni patricios, ¿no? Entonces, ¿qué significa vecino? El que vive a mi lado. Es una definición del ser humano próximo. La categoría ya es ser humano. Ser humano, el que vive cerca, el que vive a mi lado, ya está. Entonces es una revolución fundamental porque elimina las diferencias que se habían hecho en el estatus político, jurídico, económico de las personas. Bueno, todas esas cuestiones yo más o menos las intuía desde hace 30 años, pero ¿cómo se había producido eso? Era obvio que transformaciones tan grandes no se podían producir evolutivamente desde el mundo romano. El mundo romano se derrumba en el siglo IV, en la península ibérica y en las Galias también. Luego vienen los pueblos germánicos, que son casi peores. Los pueblos germánicos, cualquiera que haya leído un poco sabe que se basan en el derecho romano y en el latín. Los pueblos germánicos, ni los godos, ni los francos, ellos ya habían olvidado sus lenguas germánicas hacía 200 años, hablaban latín, punto. Entonces, bueno, para mí esas dudas estaban ahí, no sabía cómo resolverlas, he tardado muchos años y han sido una serie de cuestiones curiosas, a veces como las he conseguido ir aclarando, ¿no? Paso a paso, pues también lecturas de libros que decían, claro, la confusión, pues a mí me ayudó mucho, Bienes comunales de Alejandro Nieto, es un autor muerto hace 3 años, donde él dice rotundamente en el mundo romano no podía haber comunal, porque el derecho romano es incompatible con el comunal. Entonces, bueno, pues si el mundo romano se derrumbó en el siglo V, tuvo que pasar algo entre el siglo V y el siglo IX, que cuando aparecen los documentos fiables sobre la existencia comunal, sobre todo en Castilla y en Cataluña. Pero, ¿qué pasó? Pues no lo sé, no lo sabíamos, ¿no? ¿Cómo podía? Tenía que haber sido algo muy grande para introducir estas transformaciones. Luego me enteré lo que había pasado en Europa del Este cuando es el zar Alejandro II el que abole la servidumbre, la abolición de la servidumbre en 1861, casi paralelamente a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos por Lincoln, que es en 1862. Pero claro, la servidumbre en todo es esclavitud. La palabra servidumbre es la expresión antigua para esclavo y esclavo es la expresión moderna para servus. En el mundo romano no había esclavos, había servos, porque en el siglo X aparece la palabra eslavo como un neologismo y desde entonces usamos la expresión esclavo, ¿no? Claro, todo esto era muy difícil de explicar y llevaba pues una investigación casi detectivesca. Luego después estaban, que eso lo ha hecho muy bien Antonio, el estudio de las fuentes primarias. En realidad no se habla de los bagaudas, pero hay muchísima documentación de ellos. Antonio ha estudiado pues, la crónica de Idacio, un historiador contemporáneo. Luego estaba también Salviano de Marsella. Idacio era un obispo lusitano que les ataca, les denuncia y tal. Pero había luego muchas referencias a los bagaudas por aquí y por allá. Muchos autores los citan, algunos de pasada, tal. Para lo que es el siglo V, que es un siglo muy difícil, pues había mucha documentación, pero nadie quería darse por enterado de su existencia. Todo el mundo, por ejemplo, aunque es un fenómeno que se inicia en el suroeste de lo que hoy es la provincia de Navarra, es ahí donde se inicia la primera rebelión en el año 441, yo acudí a historias sobre Euskal Herria y tampoco. Hay una historia de Navarra muy famosa que ni los cita. Entonces, bueno, pues de esto creaba bastante confusión, ¿no? Tuve que pasar un tiempo. Y entonces la crónica de Idacio, que se puede consultar, pues explica que sí, que existieron todo esto, pero fueron derrotados en el año 454. O si fueron derrotados, pues otro callejón sin salida. Si fueron derrotados no pudieron cumplir ninguna función transformadora, ¿no? Yo tardé casi 6 años en darme cuenta que derrotados no significa exterminados. O sea, que fue a mí lo que... ¿no? Bueno. ¿Y qué pudo suceder? Porque ellos, claro, en un lugar cerca de la actual Lleida capital, pues son derrotados por un general visigodo
Y entonces, pues ya está. Y él emitió un comunicado diciendo que los bagaudas han terminado y que los ha vencido y se acabó, ¿no? Bueno, si eso fuera así, pues tampoco pudieron cumplir ninguna función transformadora, ¿no? Y pasó mucho tiempo hasta que llegué a la conclusión que derrotados no significa exterminados. Muchos ejércitos han sido derrotados, muchos pueblos, pero se han rehecho de la derrota. Pero no es lo primero que se te ocurre, ¿no? Lo primero que se te ocurre, pues aquí se acaba la historia, ¿no? Una cosa que fue bonita, ¿no? Fue bonita. Luego José Francisco nos hablará de la obra de Salviano de Marsella. Antes él me decía que la obra de Salviano de Marsella es un lío y que solo habla de los bagaudas un ratito, pero sí habla bien de los bagaudas. Es que es el único de la época que hablaba bien, ¿no? Y todo lo demás, pues claro, es un libro escrito hacia el año 450. Te das cuenta que los modelos de escribir entonces, la forma de entender las cosas, era muy diferente. Te metes en el libro y es verdad que a veces te sientes perdido y tal, pero tenemos un autor que los defiende. Y él explica algo muy importante, la maldad del Estado y de la Iglesia. Daros cuenta, eso es fundamental en él, eso sí, ¿verdad? Dice, el Estado romano es cruel, es terrible, los impuestos machacan a la gente, hacen que la gente se convierta en esclavos y los tienen que vender y tal, ¿no? Pero él es la principal fuente que tenemos para el final de Roma. Él es el que describe, ¿no? Por ejemplo, dice, era una sociedad depravada. Ellos vivían en bacanales, en fiestas, mientras a los esclavos les machacaban. Se pasaban el día borrachos. O sea, él hace una denuncia muy fuerte, ¿no? Hasta tal punto que cuando yo quise leer a Salviano, porque alguien me dijo que era importante, no encontré ninguna edición en castellano, solo encontré versiones antiguas en latín. Y claro, me pregunté, ¿por qué nunca se ha traducido? Porque casi todos los textos clásicos escritos en latín pues se han traducido, o casi todos, ¿no? Y nunca encontré nada, ¿no? Hasta que alguien me dijo, hay una edición bilingüe latín-francés y me apañé con ella. Yo leo un poco francés y me apañé con ella. Pero claro, cuanto más tiempo pasaba y yo más dificultades tenía, más tenía interés porque se oculta lo que es importante. Lo que es importante es lo que se oculta, ¿no? Entonces, ¿qué estaban ocultando todos ellos, ¿no? Aquí hay otro caso de ocultación. Un conocido hace 2 meses me dice, yo he estudiado económicas 5 años. Dice, ni una sola vez he encontrado la expresión comunal en mis estudios en la Facultad de Económicas. Y claro, yo me eché a reír, pues, ¿qué quieres que te diga? Si es que es así, bueno, pues así, ¿no? O sea, 7 millones de hectáreas son muchos, el 13% de la tierra del Reino de España. 13%. Entonces, ¿cómo se puede ocultar eso? Pues igual que se ha ocultado lo de los bagaudas, ¿no? Bueno, en los bagaudas, luego Antonio lo contará, pues lo que hay es una rebelión. En el año 441 es un alzamiento armado, ¿no? Por eso el libro pues tiene la forma esta, ¿no? Es una guerra que dura 13 años, ¿no? Con varios episodios. Empieza en el País Vasco, se extiende a lo que hoy es Aragón y de ahí deriva hacia el este, hacia lo que hoy es Lleida, ¿no? En apariencia puede considerarse como un levantamiento étnico. Es decir, un levantamiento étnico significa que los vascones rechazaban a los romanos y a sus aliados visigodos, pero sin ningún contenido social o político. Una rebelión puramente étnica, ¿no? Pero claro, esto no encaja con un elemento que es la importancia enorme que tiene el comunal en Navarra. Dentro de las provincias sometidas al Estado español, Navarra es la que tiene más comunal, todavía 40%. Claro, estamos hablando de acontecimientos de hace 1500 años, pero que repercuten 40%. Normalmente las diversas provincias tienen entre un 5 y un 15% de la tierra. Navarra tiene más. ¿Por qué? Y luego hay allí unas instituciones que son, claro, poco a poco yo fui como componiendo un rompecabezas. Por ejemplo, allí en el País Vasco al derecho constitucional se le llama derecho pirenaico. Eso me orientó mucho, derecho pirenaico. En euskera es Zuzenbide Pirinearra, esa es la expresión. Y esto a mí me hacía pensar, o sea, que hay una referencia a algo que pasó en el Pirineo. Y entonces, pues yo empecé a pensar que podría haber habido un movimiento de los bagaudas combatientes a refugiarse en los Pirineos. Lo han hecho muchísimos ejércitos a lo largo de la historia, muchísimas rebeliones. Es decir, se busca un sitio difícil, donde haya pues, muchas dificultades y te refugias allí esperando tiempos mejores. Esa idea ya se me ocurrió. Pero cuando fui a la comarca del Sobrarbe,
me invitaron a hacer una charla y entonces para mí aquello fue ya iluminante, fue lo que me hizo encajar casi todo, ¿no? Que es, hay unos fueros del Sobrarbe. El Sobrarbe es la comarca del norte de la provincia de Huesca, que es todo el Pirineo, y es la parte más alta del Pirineo, donde están los picos. Tal. Entonces hay muchos documentos medievales que presentan como míticos los fueros del Sobrarbe, que nunca han existido. No hay ninguna versión escrita de los fueros del Sobrarbe. Entonces, ¿a qué se refiere? Pero siempre muy reverencialmente. Los fueros del Sobrarbe, nuestro documento se basa en los fueros del Sobrarbe. ¿Por qué tiene tanta importancia los fueros del Sobrarbe, no? Entonces, cuando llegué, es que lo tengo que contar, joder, cuando llegué yo sabía que allí había un monumento a los fueros de Sobrarbe y le dije a la gente del pueblo que había organizado el acto, oye, yo quiero hacerme una foto delante del monumento a los fueros. La gente se quedó y le dijo, ¿qué monumento? Entonces digo, sí, sé que hay porque tengo la foto en un libro. Entonces me dije, es que está en la puerta del castillo y tal, y fuimos, y efectivamente. Entonces la observación de ese monumento fue decisivo porque ellos habían puesto, los que habían construido el monumento hace 80 años solo, un poco antes de la Guerra Civil creo, habían puesto un árbol. Es mítico, por ejemplo, en las Galias, que los vagaudas hacían sus leyes debajo de los árboles. Debajo de los árboles, ¿no? Decían, se gobiernan bajo los árboles. Entonces, cuando yo vi que el monumento lo que tenía nada más era un escudo con un árbol, luego le habían puesto algunos chirimbolos y tal, encima que no vienen a cuento, eso ya me hizo entenderlo. Bueno, en resumen, los acontecimientos explicados como nosotros los explicamos, que tienen un punto de debilidad, tampoco se puede probar plenamente, ¿no? Porque pues son un movimiento insurreccional con un contenido político y social, no solamente étnico, ¿no? Establecen el comunal, eliminan la esclavitud, establecen la categoría de vecino y tal. Este movimiento luego se traslada a toda Europa. Toda Europa occidental pues, tiene unos criterios que surgen de aquí. Aquí se crea un sistema que es aquí. Quien lo ha estudiado muy bien es un hombre catalán que se llama Josep María Font i Rius, que tiene un libro que él estudia los sistemas asamblearios de autogobierno en toda Europa occidental, en lo que hoy es Francia, en lo que es en Alemania, en lo que es Italia, en lo que es Suiza, ¿no? Pero él es solo descriptivo. Josep María Font i Rius está muy bien, pero no explica el porqué. Pero dicen, el sur de Alemania, pues hay sistemas como ese concejo abierto, funcionan o han funcionado. Lo de Suiza igual, todo lo que es el sistema cantonal, muy interesante, ¿no? Claro, nadie sabía debido explicar por qué pasaba todo eso, ¿no? Porque eso no puede surgir del mundo romano. El mundo romano y el mundo germánico era incluso peor que el mundo romano. Yo me conocía las leyes de los visigodos y sabía perfectamente que allí no había nada comunal en absoluto. Lo que había era una legislación larguísima, aburrida en relación con la esclavitud. Era una sociedad plenamente esclavista. El que es esclavista, el que es esclavo, el que es dueño, la mujer esclavista, la mujer esclava, el hombre esclavista, todo esto es lo que había, ¿no? Entonces, pues eso era incluso peor que el mundo romano, eran todavía más esclavistas, ¿no? Ya sabéis que el reino visigodo de Toledo pues se mantiene 250 años, ¿no? Y bueno, pues esto dio origen a lo que aquí hemos explicado, ¿no? Dejando todo este sistema de ir a explicar cómo ha sido, para mí la Revolución Bagauda tiene una importancia enorme que yo estaba harto de las utopías sociales, tal, porque la palabra utopía lo dice. Utopía es una versión griega que significa utopos, que es en ningún lugar. Cuando Tomás Moro, inglés, escribe su libro Utopía, es un ejercicio de entretenimiento en literatura lo que él hace, ¿no? Él se pone y se entretiene allí en diseñar una sociedad ideal. Pero me parece que la gente no ha leído el libro de Tomás Moro al final, porque casi al final dice, pero el fundamento económico de la utopía es la esclavitud, porque en la sociedad utópica hay esclavos. Bueno, eso no lo invalida todo, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX pues vienen más el socialismo utópico, Fourier, todos estos, ¿no? Claro, pero esos eran interpretaciones ideológicas de sociedades según sus autores ideales. Yo quería saber una sociedad que haya sido suficientemente buena. Nunca va a haber una sociedad perfecta, nunca va a haber una sociedad
religiosamente constituida, ¿no? Maravillosamente, no va a haber cielos ni paraísos en la tierra, pero quería saber una sociedad donde se cumplieran unas condiciones mínimas, y esas sí las realizaba los fenómenos de la Alta Edad Media, en el sentido del comunal, los sistemas de democracia directa, gobierno por asambleas, el derecho consuetudinario, todo esto sí se cumplía, ¿no? Luego había más apreciaciones, por ejemplo, pues el hecho de que el mundo vascón no admite escribir el euskera. El euskera no se ha escrito hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Casi hace menos de 100 años. Sí, había algún catecismo por ahí, pero esto es un golpe al mundo romano. El mundo romano se basaba en la ley escrita, el derecho consuetudinario se basa en la ley oral. Esto es una diferencia fundamental, ¿no? Y entonces hay que entender qué diferente es lo que se escribe que lo que se conserva en la memoria. Y esto tenía que haber salido de algún lado, ¿no? Porque cuando se estudia la cultura vasca a fondo, pues se ve que hay un rechazo a lo escrito, ¿no? Que muchos historiadores de los últimos 50 años lo han considerado como una tara, y yo lo consideraba de otra manera completamente distinta, como la afirmación de una sociedad libre donde la gente no se rige por las leyes que hacen los expertos en leyes, sino que se rige por la palabra convertida en ley que hace la gente en asambleas. Y aquí había un conflicto. Bueno, yo ya hace años que escribía en la prensa del País Vasco y siempre mantenía una distancia con quienes pensaban que eso era una tara. Para mí no era una tara, era algo positivo que yo admiraba. Pero no sabía explicar bien cuando simplemente me gustaba ver estos sistemas. Bueno, pues quería tocar algo que existió realmente, porque lo que algo existe, si existe algo podemos aprender de ello, pero ¿qué garantías tenemos nosotros de que alguien que ha inventado algo, ese algo funcione? Tenemos el caso del marxismo. El marxismo se inventa, se ha aplicado en la práctica y ha acabado fatal, ¿no? ¿No sería mejor que aprendiéramos de realidades del pasado y nos dejemos de invenciones, ¿no? A mí que siempre me ha llevado mucho el realismo, yo quería tener algún caso que no fuera una selva del Amazonas, una tribu del Amazonas, porque a mí me enfadaba mucho. No, es que en el Amazonas es una tribu que se gobierna por asamblea. Vale, pues queda lejos, ¿no? Nosotros estamos en Europa, ¿qué pasa, no? Me acuerdo una vez con un amigo de Vergara, allí en el País Vasco, que me decía lo mismo: estoy hasta las narices de que mi pueblo, lo único que digan siempre es que de la tribu del Amazonas no sé qué, que nosotros tenemos el basarre, o sea, la expresión para el Consejo Abierto allí y tal. Y claro, yo decía, pues sí, venga, vamos a ir a tu pueblo a explicarles allí qué es el basarre y tal, ¿no? Pero de alguna manera ciertos sectores del progresismo vasco habían olvidado su propia historia. Y esto es una realidad terrible, ¿eh? Y entonces vivían de recuerdos de que si en el Amazonas, que puede ser y es muy respetable, pero vamos a ver, esto no es el Amazonas y a lo mejor no estás entendiendo lo que hicieron tus antepasados, lo cual es muy triste, ¿no? Y eso fue creando tensiones, por ejemplo, que era el derecho pirinaico, el derecho consuetudinario, que lo ha habido en todas partes. Ha habido en Cataluña, hay 2 o 3 o 4 tratadistas de derecho consuetudinario catalán que se escribieron a principios del siglo. Luego eso se perdió mucho, ¿no? Se perdió, pero esos libros están ahí, se pueden consultar en bibliotecas. A veces lo que explican no es muy correcto, porque el derecho consuetudinario es una cosa difícil de entender, ¿eh? Es una cosa difícil de entender. Hay primero que haber estudiado el derecho romano y como negación suya el derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, algunos de estos libros pues no lo interpreta, pero bueno, su intención era buena, explicar algo, ¿no? Que lo aprendían de los, ¿no? En Cataluña mismo, como hoy tenemos el libro de David Algarra, como catalán, pues quizá haya sido uno de los territorios de la península ibérica donde más potente ha sido el comunal, ¿no? A principios del siglo XX todavía hay una referencia que le hace David en su libro de pueblos en donde casi toda la tierra era comunal, casi toda. Es la expresión textual hacia el año 1905, ¿no? Todo esto, pues el libro de David ha sido significativo para poner en evidencia algo que aquí se había perdido, olvidado, ¿no? Que Cataluña ha sido una sociedad muy comunal, muy comunal. Y esto, pues, bueno, cuando yo conocí a David hace ya 10 años, pues un poco lo pensamos juntos, ¿no? Luego le escribió el libro tiene una cantidad de trabajo, el libro ese, que es impresionante. Hay algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, son secundarias, pero el trabajo que tiene es enorme. Entonces, pues,
En mi criterio es el realismo lo que tiene que medir los procesos de transformación social. No podemos quedarnos solo en invenciones. El siglo XIX era muy dado a las invenciones, la invención de Darwin. Darwin se inventa todo el asunto. O sea, cuando le preguntan, oiga, ¿y todos esos procesos transformativos de la especie A a la especie B tenía que haber quedado en el registro fósil? ¿Dónde estaban? No, no pasa nada. Es que ya los encontraremos. No, no los hemos encontrado, por lo tanto, ¿no? Entonces es una época de... Bueno, gente tenía mucha imaginación, ¿no? Pero yo creo que aquí hace falta mucho más que imaginación para construir elementos sólidos para atender a una transformación que ahora necesitamos, ¿no? Porque si los bagaudas se levantan contra un mundo en putrefacción, que era el mundo romano, había llegado a un estado de putrefacción total. O sea, además ella lo describe, ¿no? Era basura pura lo que allí había, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos ya muy cerca de lo mismo, ¿no? Entonces, sin copiar a los bagaudas, pero tenemos que inspirarnos, ¿no? En algo que luego pues, se trasladó a toda Europa. Hay las bagaudas conocidas y las no conocidas. Estoy seguro que hay otra bagauda en los Alpes. Para eso he leído algunas cosas. No puedo pasarme la vida estudiando bagaudas de acá para allá, ¿no? Pero en los Alpes ha habido alguna bagauda de la cual ha salido Suiza. El sistema cantonal suizo es muy interesante. Ellos tienen un gobierno para asambleas. Ahora ya no, pero lo han tenido hasta el siglo XIX. Armamento general del pueblo. Todavía hoy la gente tiene las armas en su casa. La idea esta de un ejército profesional en Suiza encuentra muchas dificultades. Y esto es lo que se establece, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, en Bretaña, ya sabéis, este piquito, en la cual el bretón es un idioma galo que no sucumbió a la presión del latín. En la Europa continental solo hay dos idiomas que no sucumbieron, el euskera y el bretón. El bretón es importante, ¿no? Es como un fósil viviente, muy interesante y tal. Todo lo demás, el ibero sucumbió, totalmente desapareció entre los siglos II y IV. Y bueno, hemos heredado estas cuestiones del pasado que son muy importantes y que pues a mí me han llevado muchos años. En conclusión, y acabo ya, que para mí ha sido una enorme satisfacción, pues casi de llorar, porque ha sido dar muchas vueltas para interpretar todo esto, de aquí, de allá, de tal, ¿no? Y a veces lo que ha sido son aportaciones. Muy probablemente si me hubiera llevado a dar una charla al Sobrarbe, yo no hubiera sido capaz de dar. Yo tuve que ver allí entre el monumento a los foros del Sobrarbe y fijarme en él y decir, ¡wow! El árbol, hay un árbol. ¿No? Porque es el mito, los bagaudas se gobernaban bajo los árboles. Y digo, wow, esto empieza a encajar, ¿no? Y fue un hecho casual, ¿no? Porque es difícil. Nuestro libro, pues tienen que leerlo los profesores, claro, ellos les plantean la universidad, por qué lo han ocultado, ¿no? Esto será ya la segunda parte, y ahora qué diremos de qué lo han ocultado. Surgirán críticas, dirán que no lo hemos inventado, aunque el trabajo, la parte de Antonio, pues le pondrá muy a raya, se lo pondrá muy difícil. La mía menos, porque la mía es más interpretativa, es decir, qué significa la revolución bagauda, cómo continúa, por ejemplo, lo he citado varias veces, pero la Carta Puebla de Cardona, que os suena, claro, pues cuando dice la Carta Puebla de Cardona en el siglo IX, que probablemente sea del siglo VIII, porque lo que tenemos es una copia que dice quien venga a poblar Cardona, sea cual sea su origen y procedencia, por el hecho de estar en Cardona será libre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esto es una revolución dicha en una frase. Se han acabado los esclavos, se han acabado las diferencias. El que venga a Cardona será libre. Esto es impresionante. La esclavitud es el horror máximo que existe. Las sociedades esclavistas están perdidas. Es el estancamiento, la descomposición, la violencia, la brutalidad. Y ese texto es decisivo. Yo recuerdo que tardé como 1 año y medio en encontrar un sacerdote del siglo XIX que había escrito un libro que andaba por ahí, que había él traducido del latín la Carta Puebla de Cardona al castellano, porque el libro era todo en castellano. Y alguien me dijo, la Carta Puebla de Cardona es decisiva para comprender los procesos de transformación altomedieval. Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es encontrarle y leerla. Entre lo uno y lo otro se me fueron 2 años de investigación, porque bueno, son libros que no se prestan atención, no se tienen valor. Bueno, y estoy muy agradecido a José Francisco, a Antonio, a Javier Pérez, que no está aquí, pero él ha hecho el prólogo del libro.
porque me han ayudado a realizar una de mis mayores aspiraciones, tener un libro publicado sobre los Bagaudas. Gracias, Félix. No sé qué vamos a decir, José, porque ya teníamos un guión, pero ya lo ha dicho todo. No, bueno, pues podemos Algo podremos decir, ¿no? Por supuesto, Antonio. Nada, yo quería explicar un poquito la estructura del libro, ¿no? Ya ha hecho mención Félix de que el prólogo lo ha escrito Javier Pérez Gala, amigo nuestro, poeta madrileño, que ahora está en las Islas Canarias, pasando menos frío que nosotros, y ha hecho un magnífico prólogo que tendría que haber escrito yo, porque Félix y José iban a escribir el libro, entre ellos, y me propusieron escribir el prólogo, y se me fue de las manos, empecé a leer sobre los Bagaudas, y hice una cosa que me daba, pues eso, lo del síndrome del impostor, que le llaman, ¿no? Como yo tengo el título oficial de graduado en Historia, los que saben de Historia son ellos dos, yo no tengo ni idea, yo soy un farsante. Entonces dije, ¿cómo voy a escribir yo algo de Historia? ¿No? Yo me atreví a escribir sobre otras cosas, pero no precisamente sobre Historia. Y bueno, pues superé el miedo escénico y me atreví a escribir una pequeña parte del libro, que es un manual. Lo que se viene en Historia se utilizan mucho los manuales, ¿no? Es decir, el que quiera saber algo sobre quiénes eran los Bagaudas, lo más práctico es que se lea nuestro libro, porque explico absolutamente todo lo que se sabe sobre los Bagaudas. Y yo no interpreto solamente al principio, cuando hablo del contexto histórico, ¿no? De cómo era Roma, de qué significó el cristianismo como destrucción del orden romano, pero básicamente lo que explico es una sucesión de hechos históricos y está todo referenciado con fuentes históricas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se dice que se sabe muy poco de la Alta Edad Media, que se sabe muy poco de los Bagaudas. Pues hay hasta 25 autores diferentes de la época que hablan de los Bagaudas. Es cierto que, como Miquel ha comprobado, ¿no? Hablan poco. Sí. Sí. Hay varios más, ¿no? Sí que es cierto que se habla poco de los Bagaudas cada autor, pero hay muchos autores que los mencionan, ¿no? Y claro, ¿qué tienen en común casi todos estos autores, menos Salviano de Marsella? Pues que todos hablan mal de los Bagaudas, lo que también es muy significativo, ¿no? Qué casualidad que hablen mal de los Bagaudas, ¿no? Y bueno, el que más habla mal de los Bagaudas es Idacio, que ya lo ha citado Félix, ¿no? Obispo gallego de Braga. Y el único que habla bien de los Bagaudas es Salviano, que luego nos hablará José Francisco, porque la persona que más sabe de Salviano de Marsella en el mundo es José Francisco Escribano, que es el que tradujo al castellano la única versión que tenemos de la obra sobre el gobierno de Dios, ¿vale? Que también tenemos en Editorial Bagauda. Y bueno, entonces, antes de explicaros un poquito lo poco que sabemos de los Bagaudas, no todo, porque si no nos vais a comprar el libro, quería explicar una anécdota personal, y es que este verano básicamente es cuando me he puesto con el libro, ¿no? He estado leyendo todos los artículos que he encontrado sobre los Bagaudas y todo lo que he podido. Solo hay un libro de los Bagaudas en castellano y refiriéndose a la historia de la península ibérica, que es el de Sánchez León, Rebeldes, Demonios, Mártires. Aparte de este libro, el segundo es este, es decir, prácticamente parece que no hay un interés, sí que hay estos articulitos de los profesores de universidad para salir del paso, que los tienen que escribir, que cada uno tira su pedrada, que dices, me leo este y me dicen que los Bagaudas son esto, me leo otro y me dicen que son todo lo contrario, ¿no? ¿En qué quedamos, no? Y entonces, cuando estaba en pleno proceso de estudio sobre los Bagaudas, que todo es teórico, lo que hablaba Félix, ¿no? El daño que hace el pensamiento teórico. Y entonces resulta que por casualidades de la vida, unos amigos catalanes se compran una casa en el Valle de Baztán, en el norte de Navarra, y yo voy allí a pasar unos días. Y descubro que todo esto que yo tenía como teoría es verdad, que es la sociedad comunal. Y yo que me he criado en un barrio, y bueno, pues no soy tan viejo, ¿no? Me he criado en una sociedad industrial, capitalista, no te rías, Martí, ¿por qué? Sí. Entonces, descubrí que hay otra manera de relacionarse con los demás,
que hay otra manera de hacer las cosas. Yo asistí a las fiestas del pueblo de Amayur, en el Valle de Baztán, y me quedé totalmente impresionado de cómo todo el pueblo, hombres, mujeres, niñas, niños, viejos, viejas, todos trabajaban en común. Y bueno, esto es algo impensable. Y cuando le pides a algún alumno de la ESO, madre mía, lo que cuesta que lo haga. Cuando le piden los padres o las madres a sus hijos que hagan algo, lo que cuesta que los hagan. Ver a esos chavales trabajando gratis, con esa alegría, con esa ilusión, porque estaban sirviendo al prójimo. Ese concepto del amor al prójimo que tienen todavía en esas zonas rurales de donde salen los bagaudas. ¡Qué casualidad! ¿No? Entonces dije, joder, pues mira, entonces ya me sentí menos mal, ¿no? Escribiendo el libro, yo digo, no es una teoría. La he visto, la he tocado, la he vivido. Entonces, pues bueno, Félix ya ha explicado, ¿no? Que hubo básicamente 3 bagaudas. Yo estoy totalmente convencido de que en los Alpes hubo una bagauda. De hecho, había un mercenario que trabajaba para los romanos, que era godo, se llamaba Saro, y volvió con el rabo entre las piernas de perder una guerra, y se volvían a Italia y tenían que pasar por los Alpes. Y los pillaron los bagaudas. Y entonces le dijeron a Saro que si quería conservar la vida, tenía que entregarle todo el dinero, los caballos, las armas, el oro, todo lo que llevaban. Y obviamente Saro se bajó los pantalones. ¿Y quién mandaba? Lo bueno es que a los romanos les ponía muchísimo citar a los jefes, a los caudillos militares, siempre se mencionan, ¿no? Sí que tenemos el nombre de varios líderes bagaudas, es cierto, pero por ejemplo los bagaudas de los Alpes no tenían líder. Eran una sociedad totalmente igualitaria, ¿no? Eso es muy bonito. Y además las 3 bagaudas estaban totalmente interconectadas, ¿no? ¿Cuáles fueron las 2 bagaudas más potentes? La bagauda gala de la región de la Lugdunense, que era el norte de lo que vendría siendo Francia, pero el epicentro era la península de Bretaña. ¡Qué casualidad! Precisamente en Bretaña se conserva hoy en día la lengua céltica. ¿Y cuál es la otra bagauda potente que hubo? La de la Tarraconense, que era una provincia que ocupaba todo el norte de la península ibérica. Y básicamente, la bagauda de la Tarraconense estuvo activa en la zona de lo que actualmente sería el Alto Valle del Ebro, lo que sería el Pirineo Occidental, País Vasco y Navarra, llegaron hasta aquí a Cataluña. Es decir, una zona donde se conserva otro idioma prerromano que es el euskera, ¿no? La lengua vasca. Sin duda estaban interconectados y supieron aprovechar muy bien los momentos de debilidad del Imperio Romano. Qué casualidad que cuando los hunos estaban molestando muchísimo a los romanos es cuando surgen con más fuerza los bagaudas, ¿no? Qué casualidad que cuando entran suevos, vándalos, alanos, a principios del siglo V, es cuando resurgen otra vez los bagaudas. Es decir, tenemos que aprovechar las circunstancias históricas de debilidad. Roma entra en crisis en el siglo III y claro, los historiadores marxistas, cuando han estudiado el fenómeno bagauda, dicen cosas que están bien, ¿no? Los llaman revolucionarios, bien. Efectivamente, había un problema socioeconómico. Estamos hablando de que había unas minorías explotadas, oprimidas, que evidentemente se querían rebelar contra esa minoría que tenía el poder. Eso es cierto. Pero ¿por qué en unas zonas se producen revueltas bagáudicas y en otras zonas no? Cuando la situación socioeconómica de pobreza era exactamente la misma, ¿no? ¿Por qué en una época en concreto se produce ese fenómeno y en otra época no, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar las coyunturas históricas y cuando entremos en crisis, porque esto es Roma, esto es la nueva Roma, y vivimos en una sociedad demasiado parecida a la antigua Roma, y que estamos viviendo la misma decadencia de los romanos, ¿no? De la que hablaba Félix, de la que explica también Salviano de Marsella, esas diversiones degradantes, esa sociedad alcoholizada, esa sociedad ociosa, esa sociedad de gente que no tiene hijos. Esa sociedad entró en crisis, colapsó, y una minoría, que fueron los bagaudas, se atrevió no solamente a luchar contra el poder, que eso, bueno, es relativamente fácil, sino que se atrevieron a plantear e implantar un nuevo orden, una nueva sociedad que tuvo éxito, porque aunque ellos fueron derrotados, la consiguieron conseguirla en la zona del Pirineo. Entonces, para resumiros, que me estoy enrollando mucho, ¿quiénes eran los bagaudas?
Resulta que había una comedia latina en la época en la que el teatro romano ya estaba muy degradado. Era un teatro de pésima calidad, de mal gusto, no era telebasura, sin televisión, no era como, pues yo qué sé, poner Telecinco, poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta comedia anónima se llama Querolus o Aulularia, que significa la olla. ¿Y qué dice esta comedia? Pues ridiculiza a los bagaudas, porque para estos pijos de ciudad que iban al teatro, pues reírse de esa gente agreste, rural, que vivía debajo de los árboles, pues era muy divertido. Y para ridiculizar a los bagaudas lo que hacen es decirnos con precisión cuál era el modelo de sociedad que tenían los bagaudas y que fue el modelo de sociedad que probablemente ya existía en el norte de la península ibérica antes de los romanos y que era el modelo de sociedad que implantaron en la Alta Edad Media, cuando Roma y el poder germánico y el poder musulmán no consiguen hacerse con la zona del norte de la península. Entonces dicen, los hombres viven allí bajo las leyes de la naturaleza, no bajo las leyes de Roma. Allí no hay dolor, las sentencias capitales se pronuncian bajo los robles, lo que comentaba Félix, ¿no? En los escudos de Sobrarbe aparece siempre el árbol, ¿no? La importancia que tiene el árbol en las reuniones concejiles, en las reuniones de los vecinos, ¿no? Y están grabadas en huesos. Es decir, había una asamblea que tenía incluso poder judicial. Allí incluso los rústicos hablan y los particulares emiten juicios. Es decir, había una situación de democracia, de igualdad. Puedes hacer lo que te plazca. Había una situación de libertad. Esto hay que interpretarlo también porque lo está escribiendo un romano que quiere ridiculizar a los bagaudas, no se nos olvide. Si fueses rico, serías llamado patus, que vete tú a saber lo que significa. Hay cosas mucho más importantes de las que no digo nada, pero esto será suficiente para continuar. Y entonces, como esto será suficiente para continuar, le dejo a José Francisco que se explique y que nos hable de su parte del libro. Buenas tardes. Después de estos dos grandes oradores, creo que lo tengo difícil para no quedar de manera vergonzosa, porque realmente son muy buenos, además de todos los conocimientos que tienen y especialmente Félix. Y eso es lo que primero quiero hacer, sobre todo, porque, bueno, como dije hace una semana, no llega quizá que hagamos el vídeo de presentación del libro, que está en YouTube, en nuestros canales, pues todo al final estamos aquí gracias a Félix. Yo creo que la mayoría nos conocemos gracias a él, y gracias a él conocemos a los bagaudas, o por lo menos esta interpretación de los bagaudas y lo que se conoce. Entonces, lo primero agradecerle por todo y también a mí a nivel personal también. Luego también agradecer, por supuesto, a Antonio, gracias a todo el trabajo que está haciendo con Editorial Bagauda, y también el libro está aquí gracias a él, y otros libros también con los que me ayuda a mí personalmente y a la RI para intentar cambiar las cosas y poder ir aportando a ese nuevo mundo que queremos construir. Y también a Javi, como han dicho, por hacer ese prólogo. Y pedir también disculpas a Alejandro, que lo tenemos allí sentado, a mi diestra, que se me olvidó mencionarlo en el vídeo, como digo, anterior, donde hacíamos presentación del libro, porque él ayudó con la portada y algún otro tema técnico, y sí, nos ha ayudado en otros libros y en un millón de cosas, y además, en sentido personal, a mí pues me ha ayudado muchísimo también, eso es muy importante. Entonces, quería dar también especiales gracias. Y por último también a Josep, por supuesto, que le tengo aquí enfrente, porque también gracias a él pues podemos hacer esta presentación aquí, y los amigos de RI Cataluña, de la Revolución Integral de Cataluña, y también los de la península, de otros sitios de la península, como soy yo, pues podemos estar aquí y podemos hacer muchas cosas interesantes en este sitio. Entonces, pues muy agradecido. Y ahora ya después de estos necesarios agradecimientos, pues hacer
un comentario de por qué me invitó Félix a hacer una pequeña aportación a esta obra y a los Bagaudas, pues fue mi breve texto por lo de Salviano, porque me decidí gracias a él, conocía a Salviano, conocía a los Bagaudas, aunque quizá primero a Salviano, porque Félix sí, antes empezó sus estudios del cristianismo como fenómeno revolucionario, como fenómeno que cambió la historia, haciendo una importante diferencia entre lo que es el catolicismo, que es lo que todos hemos conocido, lo más conocido, además de las ramas protestantes o ortodoxas y todas las diferentes facciones de cristianismo oficial, estatal. Y luego Félix, yo por lo menos, sobre todo, a partir de él empecé a conocer el cristianismo de verdad, el que yo cuando era, cuando era pequeño, pues conocía y más o menos intuía, siendo chaval, pero no entendía, ¿no? Yo tenía un sentimiento de esta iglesia son unos hipócritas, son unos falsos, son unos manipuladores, igual que el resto de élites, pero yo no sabía realmente por qué. Y a partir de los estudios de Félix, pues fui encontrando ya las causas, fui investigando, fui leyendo por mí mismo, me iba dando bibliografía, iba dando apuntes y iba yo descubriendo. Y entre eso, pues me conocí a Salviano, me dio mucha rabia que no estuviera en castellano después de 1500 años, si tanta importancia histórica tenía este personaje y su obra, y es la principal referencia de los Bagaudas que ayudaron a cambiar a la historia, a fundar los pueblos de Europa. Pues lo que se ha dicho, la revolución Bagauda del siglo V es lo que inicia a los vascones para que empiecen a hacer la resistencia contra los visigodos y sobrevivir, que fueron los que reemplazaron el poder en la península ibérica del Imperio Romano, igual que los francos lo hicieron en las Galias, y los vascones ahí en el Pirineo, como hacen todas las referencias a las crónicas visigodas, crónicas francas, nos hablan de ellos, de los vascones, esos rebeldes que no se rinden, que no los podemos cargar y que resisten allí, los sucesores, ¿no?, como digo, de los Bagaudas, y entonces lo podemos ir entendiendo. Entonces yo me iba intentando comprender estas cosas, bueno, a Salviano, la importancia de Salviano en todo esto y del cristianismo. Entonces mi aportación al libro es más intentar entender cómo se conjugó el cristianismo revolucionario primigenio, el espíritu ese de Jesús, que fundó con ese, que era parte del movimiento revolucionario judío contra la lucha contra el Imperio Romano, que al final los acabaron exterminando. Yo ya he hecho algún estudio sobre los esenios, por ejemplo, cómo nació el cristianismo de los esenios, del espíritu revolucionario esenio, y como los esenios, por desgracia, en la guerra judía del año 70, pues al final los romanos pues, se los cargaron y los arrasaron, igual que a los celotes y a otros grupos judíos de la época, ¿no? Y los acabaron arrasando a todos. Entonces, espíritu revolucionario cristiano, que estaba ahí, que era antiesclavista, por supuesto, pues resistió más o menos y fue intentando resistir al Imperio Romano como le perseguía, o sea, a los judíos y luego a la forma del cristianismo. Y es cierto, yo analizo en parte y en parte comprendo por qué lo hicieron su cosmovisión revolucionaria, por qué lo hicieron de una forma religiosa. Hace 2000 años el mundo era distinto. Ahora, desde la RI, yo me esfuerzo en entender una cosmovisión más integral y más, diría, racional o más objetiva o más, en parte, científica, aunque, bueno, hay entre comillas. Pero bueno, era la época de ellos y ahora nosotros tenemos que construir otra cosmovisión, yo diría, no religiosa, pero era el mundo que tenían. Entonces, a partir de ahí, esa cosmovisión se empezó a expandir en ese imperio esclavista horroroso y la gente se iba sumando. Y de ahí, en el siglo III, primero, como decían, pues ahí en Bretaña, surgió el movimiento Bagauda, que muchos han asociado al cristianismo, muchas citas decían, los llamaban también mártires cristianos. Pues bueno, en esa síntesis, en esa expresión también del cristianismo, que por un lado iba siendo exterminado, y en el siglo III fue cuando una gran crisis del imperio y los cristianos no fueron capaces de dar el salto a las comunidades, fraternidades cristianas que había a lo largo de todo el imperio, desde la actual Siria, pasando por todo el norte de África, a Hispania, a las Galias, a Germania, a Britania, a Tracia, a Grecia, a
a Bactria, que lo conquistaron en el año 100, a todos, la inmensidad del Imperio Romano, pues no fueron capaces los cristianos de estar a la altura, los acabaron reprimiendo con las presiones sobre todo de Diocleciano, y se los cargaron y fueron capaces de crear la Iglesia Católica con Constantino, falsear el cristianismo y crear las estructuras y captar a los traidores, a los traditores, como les llamaba Cipriano, por ejemplo, que era un monje importante, un cristiano norteafricano importante que sería el precursor de lo que luego fuera el donatismo o los cincuorcillones, el cristianismo del norte de África, de Túnez, lo que sería la actual Túnez más o menos, y que era esa esencia bereber, auténtica, indígena, igual que pues, en Baskonia fueron los vascones o en Bretaña fueron los celtas, bretones. Pues ahí en el norte de África los bereberes, que luchaban también por mantener su cultura, su lengua, contra el arrasamiento del Imperio Romano, pues fueron los cristianos de todo el imperio que más resistieron y lucharon contra el Imperio Romano, ¿no? Contra San Agustín también, que también él creó su utopía en el año 400 más o menos, su ciudad de Dios, que luego inspiró a Tomás Moro y a todas las utopías. Quizás esa es la utopía de la historia de la humanidad, digamos, intelectual, ¿no? La de San Agustín, y que era el principal enemigo de los donatistas, los cristianos norteafricanos, que estuvieron 100 años luchando y resistiendo contra el Imperio Romano, ¿no? Que quería arrasarles, y hicieron grandes cosas. Pues realmente en mi texto intento analizar cómo este elemento cristiano revolucionario y en las dos versiones principales del norte de África, con donatistas y circunceliones, por un lado, y luego también el cristianismo revolucionario del monacato, realmente el cenobitismo, que era, vamos a explicar un poco, primero comienza en Egipto, los cristianos que huyen de esta persecución que hacía el imperio, a todos estos cristianos que se resistían, que luchaban contra el imperio, pues escapaban muchos a Egipto, a cuevas y tal, para vivir de una forma cristiana. Y pues a partir de esa forma de vida que se crearon los primeros cenobios, los primeros eremitas, ¿no? Que significa palabra de gente aislada, pues de ahí luego vino Occidente, y quien lo trajo Occidente fue Honorato en el año 400 antes de Cristo, después de Cristo, año 400 más o menos, 350, 360, trajo esos principios del monacato, del cenobitismo, y empezó a fundar el cenobitismo en Occidente, en primero las Galias. Y de ahí fue el que inspiró el cenobitismo en Hispania principalmente. Entonces, entre ese cristianismo cenobítico de los monjes, que Salviano pertenecía, Salviano era un monje de Lerins, Marsella, al lado de Marsella. Pues ese cristianismo de cenobita llegaba a la península ibérica y inspiró a los vagados de aquí, y ese cristianismo revolucionario norteafricano también. Esos fueron los dos principales influjos a los vagados y al cristianismo de la península ibérica. Pues eso es lo que he intentado analizar aquí, y por mi parte, y bueno, que tampoco me quiero explicar mucho más, pero gracias a Félix yo también he conocido esto, y podemos entender por qué que es importante en la Alta Edad Media, la revolución de la Alta Edad Media, que decimos que empieza en el siglo V con los vagaudas, mitad del siglo V, cómo pasa, que sobre todo digamos que se centra en los vascones, en los Pirineos, como decía, que estaban aislados y se podían defender bien de los ataques francos o de los ataques visigodos, pero por qué, digamos, también los restos arqueológicos que hablo en el texto, que se han encontrado en esas zonas de Euskal Herria, de los vagaudas, por qué tenían elementos cristianos casi todos, y las tumbas tenían advocación de San Martín. San Martín era discípulo de Honorato, el que fundó el cenobitismo europeo en las Galias, el discípulo de Honorato. Entonces, pues nos permite entender por qué la revolución alta medieval, luego el prerrománico, luego el románico, que son todas las iglesias que nos podemos encontrar en el norte peninsular, todas las iglesias románicas, luego ya el gótico ya no es popular, por qué
la revolución altomedieval fue en gran parte, si no casi mayoritaria, fue cristiana. ¿No? ¿Por qué fue cristiana? Era porque se basaba en ese cristianismo revolucionario que ya venía de Jesús. Entonces, si podemos comprender esto ya, entre comprender el cristianismo revolucionario y comprender la parte revolucionaria bagauda, indígena también, que no será vascona, que también citan las crónicas visigodas y francas, citan a los astures, citan a los astures, pero también a los cántabros, algo menos. Rápidamente, ya en el siglo VI ya no citan a cántabros, solo astures, haría menos. Pero también tendría que haber elementos celtíberos, pero también tendría que haber elementos íberos de aquí. Los íberos estaban aquí, en Cataluña, en Lleida, en Aragón, ¿no? Pues también tenía que haber elementos íberos. También celtas de gallegos, también, ¿no? O arebacos y de Castilla y León, ¿no? Y de otros carpetanos y de otros sitios. Entonces, esta mezcla del cristianismo revolucionario y la esencia indígena primitiva prerromana de la gente de aquí, que lleva aquí miles y miles de años y que nosotros pertenecemos, pues entre esa síntesis y la evolución con los cambios históricos, pues explica el nacimiento de los pueblos en los siglos VIII, en los pueblos europeos y que somos nosotros ahora en la península. Catalanes, vascos, gallegos, castellanos, navarros y las lenguas, ¿por qué surgen en ese siglo VIII? A partir de esa revolución altomedieval, porque es el castellano, el catalán, el gallego, que al final también son zonas demarcadas que coinciden con los pueblos prerromanos, ¿no? El catalán surge en la zona íbera, el euskera sigue más o menos en la euskera, el gallego sigue en los pueblos galaicos celtas de Galicia, en Castilla, pues el castellano también más o menos en las zonas de, ¿no? También celtíberos por un lado y otros pueblos céntricos. Pero al final en la historia vemos que surgen cosas nuevas y se hacen transformaciones y se mantienen otras antiguas, ¿no? Entonces esa mezcla de lo viejo y lo nuevo, también nos va a permitir en el futuro y ahora en el presente construir lo nuevo con parte de lo viejo. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo, Félix. Sí, una cosita. Sí. Vamos a ver, la situación que se crea en Europa Occidental al final de la Alta Edad Media es una mezcla enorme de ideologías. Está el cristianismo, es verdad, el cristianismo en su versión revolucionaria, no en su versión eclesiástica, pero también influye mucho la filosofía cínica. Sin la filosofía cínica no se puede entender la revolución altomedieval. Por lo tanto, quien quiera profundizar en esto, pues consiga, no existe, tampoco, ¿no crees? Algún manual bueno del pensamiento de los cínicos, porque se les ha falseado. Yo he estado mirando algunos vídeos que intentan, de estos ahora todo es vídeo, ¿no? Ya la gente no lee por saber vídeos, ¿no? La filosofía cínica y repiten las calumnias que se lanzaron contra ellos, como que defecaban en público y otras extravagancias que no son del caso, ¿no? Entonces, la filosofía de los cínicos griegos es fundamental, también Sócrates. Sócrates en realidad intenta una revolución muy parecida, ¿no? Porque en realidad el modelo de la libertad se repite. Es una revolución fracasada, muere muchísima gente. A nosotros nos han vendido la idea de que Sócrates fue un filósofo bailado, que se le ocurrió todo eso, ni mucho menos. Formaba parte de un movimiento revolucionario y por formar parte de él le obligan a matarse. No le obligan, le condenan a muerte y le dan a elegir entre que le matara a alguien o se suicidara, ¿no? Y esto se ha ocultado en los libros de filosofía, parece que era una gracieta que él tomó la cicuta porque no tenía en ese momento nada mejor que hacer, ¿no? Entonces esto no es verdad, ¿no? Hay algunos libros que explican, ¿no? Incluso cómo actuaba la policía política, el gobierno ateniense, cómo mataba a la gente, cómo tal, ¿no? Entonces se dan una síntesis en Europa muy importante de, digamos, sin ideologías revolucionarias. Por un lado está la mentalidad de los pueblos prerromanos, lo que se había conservado. Los prerromanos eran muchos pueblos, Europa era una Europa de pueblos, ¿no? En segundo lugar está la filosofía griega, el estoicismo romano, un sector del estoicismo, el cristianismo que se ha dicho antes, su versión cenobítica, no casualmente muy cerca de donde se inicia la revolución bagauda, hay un gran eremitorio. Eremitorios son una gran cantidad de tumbas. Yo he ido por allí muchas veces, ¿no? Sitios excavados en la roca, en un pueblo de Álava que se llama Laño. Entonces, pues se produce una síntesis. Y lo que sirve para el movimiento de estas ideas es el Camino de Santiago.
el Camino de Santiago. Luego había existido previamente, probablemente desde el Neolítico, y pues el origen del Camino de Santiago, el Camino francés, es Alemania. Hay que tener en cuenta esto, surge de Alemania. Entonces era el movimiento de ideas, de personas. Tenéis que tener en cuenta que la sociedad altoeuropea en los siglos IV, V, cuando el mundo romano se derrumba, era una sociedad llena de ideas, llena de propuestas, con debates, lo sabemos porque los monasterios tenían los escritorios y allí había montones de libros. Muchas de las obras que a nosotros nos han llegado, los filósofos estoicos, se copiaban allí, se conservaban allí, en la medida en que los romanos se habían desentendido de todo eso y, bueno, dejaban que las bibliotecas ardieran, que fueran saqueadas y tal. Entonces, de esta síntesis surge un movimiento de renovación que es a escala europea. La revolución altomedieval es a escala europea. Desde el Elba, que es el río por el este, ¿no?, de Alemania, lo que hoy es el hexágono francés, luego lo que hay al sur de los Pirineos. Pero donde da la chispa, la gente que se decide a tirar para adelante, el movimiento es exactamente en la zona suroeste de la provincia de Navarra. Allí es donde, Idacio lo dice claramente, cita el lugar, ¿no?, donde hay un primer levantamiento que es ahogado por las fuerzas represivas romanas y visigodas, pero luego se vuelve otra vez, ¿no? Y ¿qué es lo que a mí me interesa más allá de la historia? Que tengamos en la cabeza esta revolución cuando nos estemos enfrentando a los gravísimos problemas que tienen las sociedades europeas hoy. Los gravísimos problemas que tienen las sociedades europeas hoy no se pueden entender ni mucho menos resolver si tenemos en la cabeza los viejos mitos de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, de la Revolución Liberal, de toda esa chatarra que nos han vendido 1000 veces fracasada, mientras que esto es otro movimiento, es un movimiento que surge de una síntesis cultural por los prerromanos, filosofía griega, filosofía romana, cristianismo. O sea, hay una síntesis. Y esto, bueno, yo tengo por ahí un libro de arte románico. Si vemos iglesias aquí en Cataluña, muchas del siglo XI-XII, vemos, por ejemplo, yo a veces de Castellón les decía a la gente, a ver, decidme en qué evangelio está Hércules, ¿no? O decidme en qué cuál de los 4 evangelios están las arpías, los centauros, ¿no?, en la decoración del románico. ¿Por qué? Porque se había creado una síntesis. Las revoluciones tienen que surgir de una síntesis. No puede haber una única ideología, tienen que ser muchos elementos. Los que pensaban a la manera de los cínicos, los que venían del mundo estoico, los cristianos antirromanos, quiero decir, también clero, la gente que no tenía ninguna ideología, pero quería de alguna manera conservar en su memoria cómo había sido el mundo antes de la llegada del imperialismo romano, y de toda esa síntesis surge un pensamiento revolucionario, que luego es complejísimo, porque, vamos a ver, lo que aquí se hace en el siglo V, hasta muchas partes del hexágono no llega hasta el siglo X, hay que esperar, hay una represión violentísima, se corre mucha sangre, pero de ahí surge una nueva sociedad que la podemos definir, una sociedad sin esclavos. Esto es tremendo, 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 porque, vamos a ver, lo que hace el zar no es eliminar la esclavitud, cerrar los mercados de esclavos, solo eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Se cierran los mercados de esclavos y se prohíbe la venta de personas, pero toda la cosmovisión de fondo del esclavismo, la degradación de la idea del ser humano, incluso hoy en la sociedad rusa, yo he hablado con gente que ha vivido allí años y habla ruso tal, y te lo cuento y dices, sí, aquello es como yo digo en alguno de mis vídeos, una sociedad basada en la barbarie. O sea, Stalin no salió de la nada, salió de una revolución que no se ha hecho en Rusia. La barbarie de Stalin son el resultado, 1200 años después o lo que sea, de no haber hecho una revolución civilizatoria. En Occidente es distinto. Luego, claro, la historia ganas hoy y pierdes mañana. A partir del siglo X se vuelve otra vez a las estructuras estatales, se vuelve otra vez a... La historia es... Lo que hoy consigas lo tienes que revalidar mañana y pasado y al otro y al otro. No hay ningún momento que pueda decir está hecho. Además, si estuviera hecho, nos degradaríamos. Bueno, entonces, para mí lo importante es que vivamos lo que va a venir, que es, vamos, no sé, creo que está de acuerdo, estamos al borde de una guerra mundial, el estado de bienestar lo van a desmantelar, ya el gobierno alemán lo dijo hace poco, pues la crisis demográfica es tremenda, el caos ideológico es tremendo, las sociedades europeas están hundidas en categorías estrictamente decadentes, parecen un manual de la decadencia, y tenemos que... Yo creo que con esta idea de los Bagaudas se ve el mundo de otra manera. Y nos liberamos de las ideologías, porque al fin y al cabo
había muchas ideologías ahí y casi todas eran de sentido común, ¿no? Porque recordar incluso, pues, por ejemplo, si algún día no se recuperara y se encontrara el famoso La República de los Cínicos. Los cínicos escribieron un tratado de política y economía. Ellos no solamente eran filósofos, no era solo filosofía moral, querían construir una nueva sociedad. Se sabe que ese libro existe porque lo citan autores, pero no ha llegado una copia hasta nosotros. Pero ellos lo hicieron. No se quedaron solo en lo moral, tal. También dijeron cómo tenía que ser la sociedad, cómo tenía que ser el orden político y tal, ¿no? En realidad, en griego, lo vuelvo a decir otra vez, la palabra república significa eso. No significa lo contrario de monarquía. Significa el orden político, económico y social. Igual que la República de Platón, la idea que Platón tenía de la política y de la economía, ¿no? Bueno, y eso para mí es lo más satisfactorio, ¿no? Aprendemos de una experiencia práctica y no de grandes sabios que nos enseñan cosas que ellos han inventado, que eso es muy peligroso, ¿eh? Vivir de las elucubraciones mentales de ciertos señores, pues te puede explotar luego en la cara y es peor. Y por eso estoy muy contento con tener este librito. Muy bien. Pues vamos cerrando, ¿no? Sí. Así el público podrá hacer sus intervenciones. Si quiere comentar algo antes de cerrar. Sí, un pequeño comentario. Lo primero, una rectificación, porque cuando he dicho que Honorato trajo el cenobitismo a Occidente, me he confundido porque Honorato fue el que fundó el monasterio de Salviano en Lerins, al lado de Marsella, en el año 400 más o menos. Fue uno de los primeros monasterios de Europa, ciertamente, pero no fue el primero. Honorato fue de los primeros y luego Salviano a unos sobre el año 420 o así fundó el monasterio. Bueno, un monasterio que era primero nada, una isla desierta que dicen que estaba llena de serpientes, o sea, una islita, un peñón. Y ahí fundó ese primer monasterio, uno de los primeros de Europa, y luego Salviano se unió a los pocos años. Pero fue Hilario de Poitiers el primero que sobre el año 360, después de estar en Siria desterrado por el nieto de Constantino, Constantino I, el nieto, lo desterró porque lo quería matar y se tuvo que ir allí, bueno, a la región de Siria, Egipto, 6 o 7 años, hasta exiliado, hasta que ya murió Constantino y él pudo volver, y entonces fue cuando empezó el monacato, y Martín de Tours es su discípulo, y por eso las iglesias, restos bagaudas, vascones de la época, la mayoría refieren a San Martín, están dedicados a San Martín, como es el fundador del cenobitismo, ¿no? en Europa, realmente. Y entonces, después de esa pequeña rectificación, pues simplemente comentar, ya podéis, y pasáramos al turno de preguntas y más un coloquio abierto, pues decir que la parte última de mi texto le dedico un pequeño análisis crítico, digamos, un poco tanto del cristianismo como de los bagaudas o esa revolución altomedieval, una crítica constructiva para intentar extraer un poco de lecciones y que nos planteemos cómo podemos evitar algunos errores que ellos cometieron, porque nada es perfecto, ni lo que hacemos nosotros, ni lo que hacían hace 2000 años, ni hace 1000, ni lo que haremos dentro de 500. Siempre va a haber equivocaciones y hay que aprender de ellas. Entonces, intentando un poco aprender para ver si esta vez pues hacemos lo que hicieron los bagaudas y sus sucesores en la Edad Media, en la Alta Edad Media sobre todo, pues a ver si esta vez logramos que triunfe más y no dejamos que aparezcan otra vez los reinos cristianos, entre comillas, que al final pues luego se convirtieron en reinos absolutistas, ¿no? Y los famosos tal, que luego fueron a América a conquistar y todo esto. Y nosotros somos capaces, o sobre todo nuestros descendientes, les vamos marcando el camino, haciendo las cosas bien, para que logren evitar lo máximo posible, prolongar lo máximo posible que la sociedad, una sociedad comunal, concejil, gobernada por la asamblea, donde se respeta la naturaleza y el ser humano, que sea realmente ética y no coercitiva, legislativa, porque esa sociedad mejor y moral pues dure lo máximo posible y evitemos que surjan élites lo máximo posible. Nunca va a ser perfecto, nunca va a existir esa utopía, como decía Félix, pero bueno, sí que podemos intentar que sea lo mejor posible el mayor tiempo posible y que ocupe también el mayor espacio del mundo posible y que todos los hermanos de los pueblos del mundo, ¿no? Y de todas las etnias posibles, pues se unan lo máximo posible. Y bueno, yo por lo menos eso
Es mi meta personal. Sí. Pues, yo me voy a poner un poco místico. Leyendo el Cronicón de Idacio, hace referencia a unas extrañas luces que aparecieron en el cielo y que probablemente se trataba de una aurora boreal en la península ibérica. Eso es algo que ha sucedido muy pocas veces que se tenga constancia. Durante la Guerra Civil hubo también una aurora boreal en la península ibérica y la que se dio. Hubo una incipiente revolución que salió como salió fatal. Ahora se ha visto recientemente, no una sino dos, porque hace ya unos meses o un año ya o dos, hubo otra aurora boreal en la península ibérica. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esta cosa? Pues nada, no tiene ningún sentido. Lo que sí que quiero decir es que hemos asumido la responsabilidad de llamar a esta asociación Bagauda Catalana. Y hemos asumido la responsabilidad de llamar a la editorial Bagauda. Y si los bagaudas cogieran una máquina del tiempo y nos vieran, a lo mejor sentiríamos vergüenza. Con lo cual es una gran responsabilidad y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero como historiador no quiero ser un profanador de tumbas. ¿De qué sirve escarbar el pasado si no aprendemos nada? ¿De qué sirve escarbar el pasado? Lo que tenemos que hacer es, como hicieron los bagaudas, ir a Tarazona y matar al obispo León, o vamos y matamos al de Barcelona o al que sea. No, tenemos que construir una sociedad como la que construyeron los bagaudas, que será imperfecta, como ha dicho José Francisco, pero bueno, al menos que no nos quede en eso, ¿no? En un simple libro y que pasemos a la acción. Hola, y ahora quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y me voy apuntando aquí los turnos. O una reflexión. Libremente. Exacto. Y le doy el micrófono. Me alegro estar en una sala bastante llena y con mentes bastante lúcidas, porque veo que yo vi a muchos movimientos y la mayoría son, ¿cómo diría?, palmeros y voceros. Porque están sometidos a unas subvenciones, asociaciones de vecinos, marea de los pensionistas. Me gustaría que la gente de aquí también se implicara y si Mahoma no va a la montaña vaya a Mahoma. Y hacer todo juntos, porque yo lo digo muchas veces, y caigo mal, porque veo bastantes panfletos que no van con su línea, pero me da igual. Y estoy muy agradecido a ellos porque, la verdad, yo soy un ignorante con amor a la sabiduría. Y lo que ha dicho Félix, pues yo me gusta recordar cuando Diógenes buscaba un hombre a plena luz del día. Yo busco un hombre y una mujer con autenticidad. Ni feminismo ni machismo, sino personas que han construido su interioridad en valores éticos. Porque lo que ha dicho Félix, cualquiera que diga la ética de Nicomaco, de Aristóteles, la política no era esta guarrada que estamos pagando todos y encima estamos tragando basura de corruptos y que se ríen de nosotros y luego después de 50 años nos distraen los mismos medios de comunicación. Por lo tanto, tenemos que vaciar la mente de basura que tenemos, porque las élites han tenido tanta habilidad que al pobre desgraciado que seguimos siendo esclavos más que antes, porque antes no había depresiones, éramos esclavos por comer. Ahora somos esclavos de la servidumbre voluntaria, que vamos a consumir los productos de los mismos cabrones que se enriquecen, bancos y élites y políticos, que el voto no vale para nada. El voto lo tienen ya desde 1980 más o menos, por ahí, o antes, las élites de Chicago. Se han juntado todos, lo que se ha dicho aquí, los Illuminati, los otros, el Club Bilderberg, y ahora cuando ya nos tienen cogidos a todos por la derecha, porque son más de 50 años, y lo que ha dicho Félix, aquí ni izquierda ni derecha, han ido haciendo que las grandes élites tengan el poder económico. Y nosotros seguimos llamándonos marxistas, leninistas, cuando la mayoría han sido traidores de la clase trabajadora. Se han enriquecido todos, están invirtiendo en cosas que no necesitamos, y nosotros encima le aplaudimos mucho a eso. Muy agradecidos porque la verdad los tres habéis estado muy bien. ¿Vale? Salud. Muchas gracias. No sé
sé si hacer un pequeño ya con publicidad. Sí. No, pues ya aprovecho, ya que estamos aquí inaugurando también el local, pues también hago referencia a mi libro. Ya que ha comentado el señor lo del Club Verde Digital, pues... O compañeros, sí, pues recomiendo el libro conjunto también que tengo junto a Félix sobre el conspiracionismo y creo que tratamos un poco ese tema y hacemos hoy una crítica a una ideología, una religión política, como denomino en el libro, bueno, que nosotros definimos como extrema derecha, pues se está demostrando en los últimos tiempos, como la extrema derecha está subiendo, como Trump ha sido el adalid del conspiracionismo, como ahí estuvo la toma del Capitolio, ¿no? que estaban defendiendo a Trump, aunque ahora ya se desentienden de él. Pero bueno, ahí Félix y yo tratamos el tema y gracias, Antonio, por permitirnos publicar estos textos y hablar sobre este asunto, aunque bueno, creo que nos tenemos que centrarnos sobre los bagaudas, pues para eso estamos aquí. Bueno, yo antes, cuando Antonio hablaba de sus breves vacaciones por el norte de España, que veía niños y ancianos colaborando por amor al prójimo, me vino a la cabeza, quizás tiene nada poco que ver, pero justo hace poco, Cabo de Venós, supongo que no necesita mucha presentación, dio una entrevista en un podcast y hablaba justamente un poquito de la misma dinámica en Corea del Norte, ¿no? Que sabemos que es esta dictadura Juche, no sé si lo digo bien, el nombre es comunista, pero es un comunista, digamos, enmarcado en otra subideología, según tengo entendido. Entonces me he planteado la pregunta realmente de si esta clase de dinámicas que planteáis aquí se han dado, si hay tenemos alguna referencia de que se hayan dado en sociedades más grandes, digamos, ¿no? Porque yo sí tengo constancia, por ejemplo, aquí en España del 36 al 39, en algunos pueblos se dieron situaciones muy similares a las que aquí se debaten, quizás más enmarcadas en lo que es el anarquismo. Por ejemplo, al norte de Huesca, al norte de Aragón, Huesca, Hues, estos pueblitos, pero no sé si realmente podría funcionar en una sociedad tan grande como la que tenemos a día de hoy y si es algo que quizás queda más reservado a pueblos pequeños, porque al final situaciones como las de Corea del Norte requieren de una fuerte intervención estatal donde uno ya no sabe si niños y ancianos colaboran porque quieren o porque el gobierno se lo impone. Ahí está la diferencia, ¿no? Tú ya mismo lo has dicho. Corea del Norte tiene unas instituciones de poder, unas instituciones de represión que obligan a la gente a actuar de una determinada manera. Los habitantes de la zona del País Vasco no tuvieron rey, no tuvieron Estado durante varios siglos. Con lo cual, si actuaban de esa manera, era por voluntad propia. ¿Qué diferencia hay entre las ideologías del siglo XIX, como el marxismo, como el anarquismo, y la sociedad comunal que edificaron los bagaudas? Fundamentalmente, estas ideologías del siglo XIX no tienen en cuenta al individuo. La libertad individual debe estar siempre por encima de cualquier estructura social. Y eso nosotros siempre lo hemos defendido, ¿no? Y Félix yo creo que siempre lo ha defendido, ¿no? La libertad individual va por delante y se debe actuar por deber cívico y por amor al prójimo. Pero eso es una voluntad que nace del ser humano. Y, claro, bueno, no sé, supongo que ya no me enrollo más. No sé si Félix igual. Sí, bueno, a lo que se refiere Antonio es una institución del País Vasco que es el trabajo comunitario, que se llama Auzolan. Es eso, ¿no? El Auzolan significa trabajo vecinal, ¿no? Y lo hay allí en todas partes. Hay un libro en euskera de una amiga nuestra que se llama Jasone Michel Torena que lo estudia. Entonces son los sistemas de trabajo comunitario para ayuda mutua, para ayudarse en las casas, ayudar a las personas que estaban enfermas y entonces se les ayudaba a cuidar su tierra y tal, según la estructura de la sociedad comunal que incluye una propiedad privada. Es que hay que tener en cuenta que la sociedad comunal es una forma de recuperar la propiedad privada, tanto la propiedad familiar como la propiedad colectiva. Eso ha sido siempre, ¿no? Y lo que dice Antonio en el Bastán, pues ellos se guían por un reglamento del siglo XVI que establece esas cuestiones. Es la Junta del Valle, que es en Elizondo, ¿no? Y luego hay 16 aldeas
que funciona así, es algo que viene desde el fondo de los tiempos, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha considerado la democracia directa como la forma única de democracia verdadera. El sistema parlamentarista no es democrático, es un sistema dictatorial. Y al estar concentrada la propiedad de los medios de trabajo en una minoría, pues todavía es menos libre, ¿no? Las sociedades actuales estas son nada libres. Por supuesto, hay grados en la no libertad y Corea del Norte es el grado máximo de no libertad. Eso está claro, ¿no? Pero las sociedades liberales no son sociedades libres, ni siquiera muchos tratadistas lo admiten, ¿eh? Por ejemplo, hay algunos tratadistas europeos que diferencian entre democracia parlamentaria y democracia directa. Y la democracia parlamentaria o partidocrática, ellos no lo consideran como democracia, aunque esto es peligroso porque se juega en la carrera. La democracia directa es el gobierno por asambleas, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que la Revolución Bagauda establece el criterio de que el individuo se autogobierna. No hay estructuras de poder al margen, que es el Estado, ¿no? El Estado allí en Corea del Norte pues es el dueño de todo, claro. Y los funcionarios le dicen a la gente lo que tiene que hacer, incluso cómo se tiene que vestir, que aquello es tremendo. Estoy de acuerdo contigo que es horroroso, claro. ¿Existe la propiedad privada también en los recursos naturales, en los bienes de producción, en una sociedad? Sí, claro. Más o menos, ahora allí en el Valle del Bastán, en todas las sociedades comunales, el 30-40% de la tierra es propiedad familiar o propiedad individual. Siempre ha sido así, siempre, en sus orígenes. La idea que mueve la Revolución Bagauda es una idea muy sencilla. Sin propiedad no hay libertad. Que es de sentido común, ¿no? Si estamos desposeídos de todo, entonces no podemos ser libres porque, ¿no?, los medios de vida necesarios tienen que ser, ¿no? El comunal no es nada más que una forma de doble propiedad, propiedad familiar y propiedad del conjunto de los vecinos. A eso se reduce todo. Y luego, para que no haya un ejército permanente, pues lo que se llamó el armamento general del pueblo. Porque si tienes un ejército permanente, ellos siempre te van a amenazar, siempre te van a imponer, te van a obligar a pagar más impuestos, etcétera, ¿no? Y los sistemas de ayuda mutua pues son muy comunes. Aquí en Cataluña también hay bastantes, a ver si recuerdo alguno, ¿no? Pero la feina jove, por ejemplo, en algunas zonas, que eran los sistemas de ayuda mutua por correspondencia, pero no eran coercitivos. Si alguien no quería hacerlo, un vecino decía, yo no quiero, bueno, pues vale, tú no vas, pero luego no te ayudamos a ti, es de sentido común, ¿no? Si en una aldea hay 50 casas y 10 no quieren intervenir, pues ayudan las 40 que quieren intervenir, así es, ¿no? Hay muchísimos estudios sobre cómo funciona la sociedad comunal, lo que pasa es que no se leen, ¿no? Ahora nosotros vamos a intentar un poco que se lean, ¿no? Pero hasta el momento no. Pero la idea de que el fundamento de la libertad es la propiedad, eso hay que desarrollarlo más. Yo quería comentar que Félix, yo creo que ha sido en esto también, una vez más, pionero en enseñarnos la imagen y explicarnos la imagen de cómo era la sociedad del siglo XII-XIII. O sea, la Edad Media Central, ya la época del románico, donde se construyen todas las iglesias, la mayoría en pueblos o en aldeas de 100, 200, 300 habitantes, que lo construían esas iglesias la propia gente. Ahí plasmaban su cosmovisión, como dice, en parte cultura griega, romana, en parte cristiana, en parte... Y esa sociedad ya constituida, ¿por qué Félix la ha estudiado y en toda su obra ha estudiado a partir de ahí? Porque es la época que tenemos documentos, es la época de los fueros, ¿no? Los fueros, que tenemos fueros desde Cádiz hasta Galicia, ¿no? Finisterre hasta Cataluña, hay cientos, ¿no? Fontirius ha citado, Salvador Mosó, dos grandes historiadores catalanes que han estudiado todos los fueros catalanes, pero también otros peninsulares, ¿no? Y David Algarra Bascón, también ahí lo conocéis muchos, algunos lo conocemos en persona, que nos ha enseñado esa sociedad medieval de los fueros. Entonces nos enseñan cómo en la Cataluña del siglo XII, pero en otros sitios de la península, incluso en parte del norte de Italia, en parte de Francia, al sur de Francia, en lo que es más bien el suroccidente de Europa, esa sociedad concejil, o sea, que se gobernaba asambleariamente, que tenía muchas tierras comunales, que tenía al principio milicias concejiles. Tenemos pendiente ahí una traducción de un libro de un americano que, por desgracia, es el principal que explica las milicias concejiles. A ver si lo hacemos en los próximos, no mucho tardar.
que explica pues todas las cantidades de milicias concejiles que desgraciadamente al principio del siglo XIII ya desaparecen las milicias concejiles. Es lo primero que se elimina. O sea, los reinos cristianos de Jaume I, de Alfonso X, de tal, lo primero que se cargan es el armamento del pueblo. Ya no se pueden defender, ya no tienen la autodefensa. Pero bueno, tienen la política, tienen asambleas, el concejo abierto y tienen el comunal. ¿Qué es lo siguiente que se van a cargar? El concejo abierto. Ya Alfonso XI, el nieto de Alfonso X, en el 1350 en Castilla se carga el concejo abierto. Impone el concejo cerrado. Ya no hay libertad política, ya la gente no se autogobierna en asamblea, sino que son el rey o sus delegados los que eligen quién gobierna en el ayuntamiento municipal, ¿no? El municipio. Ya no se autogobierna la gente, ya es el concejo cerrado. Ya en el mitad del siglo XIV, ya esa sociedad ya pierde la libertad política. La libertad económica productiva del comunal tarda más. No es tan importante, digamos, en cierto sentido, aunque es muy importante, y se la va poco a poco la desamortización, que Félix al principio ha aludido de 7 millones de hectáreas, pero eso es hace 200 años. Pero es que según los estudios que el mismo Félix ha ido sacando tal, probablemente en el año 1500 a lo mejor había 15 millones de hectáreas, prácticamente, o 25, también ha dicho alguna vez, ¿no? Probablemente. Luego la Iglesia tenía algunos y la desamortización eclesiástica, pero vemos esos análisis que ha ido Félix y que está pendiente que nosotros vayamos estudiando y explicando cómo ha sido esa evolución de los pueblos de la península ibérica. Vemos que, por ejemplo, en el siglo XII, la mayoría de pueblos libres del imperialismo musulmán, que era el imperialismo de la época, que por eso también, en cierto sentido, hay que ver la dialéctica de la historia, por qué también los reinos cristianos y la gente fue perdiendo poder ante estos reinos cristianos. Porque la gente tenía un imperialismo superpotente que era dueño de igual que fue el Imperio Romano, el imperialismo musulmán era incluso más sanguinario y más potente. Entonces llegó a la India y arrasó y no sé si se cargó a 100 millones de indios ahí en la India. Y los romanos no llegaron a India, no fueron capaces. Pero el imperialismo musulmán de una punta a otra y casi arrasa la península menos a los vascones, ¿no? Entonces, para luchar contra este imperialismo musulmán, los pueblos libres de Hispania, pues, entre comillas, tuvieron que ceder un poco a estas incipientes élites de reinos cristianos. Entonces no fueron capaces, de luego, de cortarle los pies a esta gente y por eso fueron perdiendo terreno ante el ascenso de las élites. Pero podemos decir que en el siglo XII, como bien ha comentado Félix y ha hecho los análisis, en el siglo XII las milicias concejiles, como hoy por ahí algún texto de la época, no sé si era Jaume I, creo recordar, que haciendo un análisis diciendo, jolín, vamos a cargarnos las milicias, porque ellos pueden poner una caballería de 50.000 jinetes y no sé cuántos infantes, y nosotros, la caballería real, no llegamos ni a la mitad. Como estos se junten, nos limpian de aquí. Y como incluso también ellos hacían a veces, los reinos cristianos, quiero decir, reino de Navarra o reino del rey de Castilla, tal, hacían incluso alianzas con los califas y tal, para debilitar al pueblo de aquí, ¿no? A veces como hacían esos juegos. Entonces, yendo respondiendo un poco lo de tu pregunta, esa sociedad del siglo XII, XIII, que tenía más poder que las élites y que estaba en esa lucha con el imperialismo musulmán, probablemente eran, yo diría que unos pocos millones de personas, ¿sabes? Según la época, porque la frontera, por así decirlo, cristiana, iba avanzando siglo a siglo, ¿no? En el siglo XII ya solo pues, el imperio musulmán, la parte musulmana en España ya era muy reducida, Andalucía y poco más. Entonces, varios millones de personas que estaban en el norte, la zona libre, yo no la llamaría ni cristiana, porque había de todo, ¿no? Eran gente libre simplemente, autogobernada, pues eran varios millones que se autogobernaban y ahí tenemos incluso, hay concejos, hay un concejo, pequeñas aldeas que se gobiernan con concejo después de 1000 años y comunal, como dice Félix, en Navarra es 40% de la tierra hoy en día, después de hace 1000 años. O sea, hay muchos vestigios que siguen vivos de aquella sociedad y fueron varios millones y en el norte de Italia fueron en los Alpes, como comentan también. Entonces, eran sociedades bastante amplias, con estructuras primero a nivel local, luego comarcal. En Castilla eran las comunidades de villa y tierra, tenían una organización que los representantes locales iban a las comarcas y luego también, por ejemplo, todos los vascos de todas las comarcas se reunían en Guernica, el famoso árbol de Guernica, y ahí tomaban las decisiones para toda Euskal Herria. Entonces eran
diferentes niveles asamblearios que por portavoces, que no representantes, portavoces llevaban su voz de la gente, democracia directa, que tenían que cumplir exactamente. Y todas las decisiones que tomaba en la base las cumplían los de arriba. Y si no, se quitaba y ya está. Tú no cumples, fuera. Y si que no cumples, no te preocupes. Si tengo las milicias, si yo estoy armado, tengo las milicias y te lo hago cumplir. Y nosotros, y realmente también esto en Atenas se puede estudiar muy bien cómo era la democracia de Atenas, que aparte de que había esclavos, pero los ciudadanos atenienses pues sí que tenían ese tipo de democracia y ocupaban sus propios cargos y rendían cuentas anualmente. Ahí tenemos todos los discursos de cómo rendían cuentas los cargos y si no lo hacían mal, a veces los condenaban a muerte, a un general, un estratego que no cumplía o a un tesorero que no cumplía y a veces se lo cargaban si no cumplía bien su función, o sea que tenían que ponerse las pilas. Gracias por la exposición. Bueno, es abrangente, es muy amplia, ¿no? La imagen de la historia de la que estamos hablando, el periodo de tiempo. O sea, que pone los pelos de punta, ¿no? Cuando miras, parece que coges un globo aerostático, subes y es una invitación a ver la historia en una visión muy aérea, ¿no? Muy grande. Entonces, ante una visión de la historia tan amplia, a mí se me aparece una cuestión que aún no le he conseguido dar forma, pero me gustaría compartir, es un pensamiento, es cuando analizamos la historia en un periodo de tiempo tan largo, es como ha evolucionado el ser humano de hace 1500 años, ¿era el mismo ser humano que ahora? Y no sé muy bien tampoco qué quiero decir con esta pregunta. Es un pensamiento solo. Entonces, ¿se podría imaginar en este sentido como una evolución de la humanidad y esta evolución de la humanidad, la historia como síntoma de esta evolución? Es como una dimensión, como un pensamiento que añadiría al análisis histórico. No sé si me he hecho entender. ¿Se podría imaginar que el ser humano evoluciona, el ser humano cambia y en ese cambio al pasar ante 1500 años de historia de la que estamos hablando, ¿eran los mismos seres humanos que ahora? Es como una cosa que me pasa por la cabeza, pero... Mira, en las ideologías subyacentes, porque hay que hablar de una pluralidad, no voy a usar el término ideología, voy a usar el término de cosmovisiones que se dan en la Revolución Bagauda. Hay una idea central, que es la transformación del individuo. Eso está en Sócrates. Es decir, mientras que las ideologías revolucionarias modernas, el liberalismo, el marxismo y tal, no consideran al individuo, solo consideran las estructuras sociales, cambian las estructuras sociales y hasta el individuo es un cero a la izquierda, ¿no? Y entonces, sin embargo, ahí no. Sócrates, sobre todo, es conocido porque él fue un tío que trabajó, un hombre que trabajó la filosofía moral, ¿no? Entonces, la transformación del individuo tiene que ir paralela y unida a la transformación de la sociedad. Y eso es lo que se ponía de manifiesto en la época. En la época había muchos sistemas de autoconstrucción individual, muchísimos, desde el de Pitágoras. La modernidad olvida al individuo, porque es una ideología deshumanizada. No tiene en cuenta a la persona. La persona real se esfuma, ¿no? Y se convierte en algo que es efecto. O sea, cualquier ideología de la modernidad te dicen, construye una nueva sociedad y tendrás un nuevo ser humano. Tú dices, pero ¿y si no tienes un nuevo ser humano, cómo vas a construir una nueva sociedad, no? Entonces, claro, y la naturaleza del ser humano es doble. Somos personas, pero somos también personas sociales, ¿no? Pues somos individuos aislados, y eso no hay que olvidarlo. El individuo como individuo tiene que existir y luego el individuo como ser social. Pero el individuo como individuo ha desaparecido hace mucho tiempo del pensamiento occidental. Ya eso no se enseña en ningún lado, ni se habla prácticamente, ¿no? Salvo para un moralismo más o menos estrecho, que ya ni eso, nada. Pero todavía hace 50 años había algunos sistemas de mejora moral del individuo ligados generalmente a las religiones. Lo cual, pues, bueno, las religiones, no voy a entrar en ello, yo no soy creyente de nada, pero tiene que haber un sistema de perfeccionamiento individual. Y eso tiene que volverse otra vez, porque el individuo cuenta, no solamente es efecto de una sociedad, sino es causa de esa sociedad. Sobre todo es causa. Sí, yo a raíz de lo que ha dicho David, estudiando la Roma del siglo II
te das cuenta de cuán parecidos somos, ¿no? Porque era una sociedad increíblemente similar a la actual, ¿no? En la que, bueno, todo se basaba en la voluntad de poder. Básicamente es eso, ¿no? La voluntad de mandar y de no tener más remedio que obedecer. Una sociedad muy degradada, con un ser humano muy degradado, ¿no? En todos los sentidos. Antes ya he hecho algún comentario al respecto. Con lo cual somos exactamente iguales, ¿no? Lo que pasa es que quizá el Estado, el sistema de dominación, ha tenido una mayor capacidad para degradarnos ahora porque disponen de unos mejores medios tecnológicos para llevarlo a cabo. Y entonces vamos a ver, si los pagodas lo tuvieron difícil, nosotros lo vamos a tener mucho más difícil. Bueno, hay muchas más causas de degeneración, por ejemplo, el trabajo actual. La creencia en que la humanidad puede continuar mucho tiempo estando 8 o 10 horas sentados en una silla trabajando, eso no puede ser, ¿eh? Hay un estudio de médicos canadienses hace 30 años diciendo que la degeneración física, muscular, esquelética, del sistema respiratorio y tal, es rapidísima, ¿no? Se está creando una humanidad tan debilitada físicamente que a partir de un momento no podrá subsistir. O sea, tenemos que volver otra vez a un trabajo que sea muscular, que sea de esfuerzo. No podemos delegar en las máquinas el esfuerzo porque en 2 o 3 generaciones ya hay un anuncio que es la diabetes. La diabetes surge precisamente de eso, ¿no? Sí, ahora con el que hay, la física mental está peor aún. Hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos, pero mira, en el asunto de Gauda se ha dicho aquí, pero hay que tener en cuenta, vamos a ver, el cristianismo surge como una ideología revolucionaria. Luego después se cambia todo, ¿no? Los primeros cristianos no creían que Cristo fuera Dios. Eso es una cosa que se inventó mucho después. Eso se inventó mucho después. Pero inicialmente no, era un hombre eminente, una persona tal, pero nada más, ¿no? Entonces, pero en el siglo III la crisis de Roma era tremenda. Entonces se podría esperar que los cristianos de la época, que estaban muy perseguidos, hubieran hecho un alzamiento revolucionario. Es lo lógico y no tiene lugar, no sucede, no pasa nada. Ellos ven cómo todo se derrumba, porque hay que ver cómo se derrumba. Los circos, teatros, anfiteatros dejan de funcionar, las ciudades se vacían, un montón de gente muere, la esclavitud se refuerza. O sea, poneros en lo que fue aquella pesadilla. Fue una pesadilla, ¿no? Un mundo que había sido muy grandioso, de repente se empieza a volver abajo a partir ya del año 200, más o menos. O sea, y entonces no sucede. Entonces, ¿por qué? Pues tampoco hay ninguna explicación, ¿no? Pues no lo hacen. El caso es que no lo hacen, ¿no? Entonces, la degradación de Roma llega hasta el final. Y entonces hay un resorte que funciona mejor que la ideología cristiana, que es los recuerdos étnicos. Todas las rebeliones que hay al final del mundo romano tienen una base étnica. Fijaros qué curioso. Los vascones defienden su lengua, los bretones, los galos, y los bagaudas africanos, que no les llaman así, pero son lo mismo. Los movimientos norteafricanos de la época es lo mismo, el mismo programa, pero en la clave de sus idiomas, ¿no? Bueno, pues daros cuenta, esto es muy, muy significativo, ¿no? Que lo que les lanza es un impulso étnico, la recuperación de su lengua y el recuerdo de lo que existió 600 años antes. Todo esto plantea problemas tremendos. Por ejemplo, los vascones se recordaban de lo que había existido 600 años antes cuando los romanos llegaron. Esto te crea un acierto, ¿no? Aquí, en la zona del Pirineo Oriental, lo que hoy es Cataluña, la gente recordaba la sociedad cíbera precedente, cuando se había extinguido antes. Daros cuenta, hay montones de preguntas que no tenemos respuesta, pero la historia es así, la historia es hipercompleja y vamos anudando explicaciones parciales, ¿no? Pero sí creemos que, dejando aparte estas preguntas sin respuesta, las que tienen respuesta, nuestro libro las recoge, que son solo una parte. Podríamos hablar de otras muchas cosas que no. Y entonces, pues ahí sí hay un impulso, pero un impulso, claro, que es un impulso sangriento. La Revolución Bagada fue una batalla, los bagadas aquí en Cataluña se refugian en el Pirineo una vez que han sido derrotados y con muchas bajas, ¿no? De tal manera que el general visigodo correspondiente, que eran los matones de los romanos en la época, eran los visigodos, emite un parte diciendo los bagadas han sido derrotados y exterminados, punto, se acabó la historia, ¿no? O sea que lo que tuvo que pasar allí, ¿no? Para que él se diera por seguro de que había vencido.
Hola, pido por favor brevedad y también respetar el orden de las palabras. Voy a pasar al siguiente. A ver, más que una pregunta es apuntar que respecto a lo que se ha comentado, si el ser humano de hace 1500 años era el mismo ser humano que hoy en día, parte sí, parte no. O sea, la cosmovisión que tenemos hoy en día es diferente a la que se tenía hace 1500 años. La conciencia preindustrial es distinta a la conciencia posmoderna, por ejemplo, y la cosmología o cosmovisión posmoderna. Esto coincide, por ejemplo, un poco con la psicología de Piaget, ¿no? Estructural, evolutiva, estructural. Hay unas fases, ¿no? Y estamos en un momento de la historia en la cual la conciencia humana alcanza un nivel diferente al de hace 1500 años. Incluimos la conciencia de hace 1500 años, pero vamos más allá, trascendemos. Y bueno, respecto a todo lo que se apunta de las revoluciones a lo largo de la historia, incluyendo la Bagauda, creo que es muy importante. Lo que aquí se ha apuntado son los movimientos de autodefensa, ¿no? Al final siempre es una autodefensa, ¿no? Cualquier revolución es conservar unos derechos que incluso hoy en día los derechos adquiridos tenemos que luchar por conservarlos, porque si no desaparecen, ¿no? Si no los ejerces, desaparecen. Entonces, creo que hay que entender muy bien también lo que fue el colapso de la Baja Edad Media y cómo nació el capitalismo como reacción para que las clases dirigentes, ¿no? Las oligarquías, conservasen el poder, creasen el capitalismo ante el colapso del feudalismo. Y desde entonces estamos en un ataque feroz de expropiación de tierras comunales y de derechos, y de una creación de una figura de un trabajador asalariado sin medios de producción, la expropiación de los medios de producción, que es lo que nos ha llevado finalmente hoy en día a la situación en la que estamos. Entonces, yo creo que la primera manera es organizarse para defendernos, y me parece un proyecto extraordinario, o sea, muy, muy importante, proyectos como el de Bagauda, porque cuantos más surjan y más interconectados estén estos proyectos autogestionados, pues más estamos creando una nueva sociedad paralela a la que existe, porque la que existe ya por sí sola ya se derrumba y colapsa. Lo que pasa es que, como decía Fischer, es más fácil imaginar el final del mundo, el apocalipsis, que el final del capitalismo, ¿no? Se muere pero no acaba nunca de morir. Entonces, nada más, no solo quería apuntar esto. Muy bien. Yo, me vais a perdonar, pero yo creo que estamos muy utópicos, en el sentido de que nos llamamos seres humanos y no hayamos llegado a ser seres humanos. En el sentido de que no somos responsables de nuestros actos. Entonces, lo que ha dicho las grandes lobbies, porque claro, la conciencia, yo soy aprendiz de sabio, y me gusta observar que la conciencia es cuando yo tengo la capacitación de hacerme un juicio y no hacerme daño a mí mismo. Entonces, el sistema capitalista, llamamos el sistema capitalista, pero hace 100 y pico años no era el sistema capitalista, era el sistema de la burguesía. Entonces, nosotros mismos, a través del consumismo innecesario, hemos hecho el monstruo. ¿El monstruo dónde invierte? Trabajamos y coge todo lo nuestro y pone los precios. Entonces habría que irse. Si tenemos la iglesia y los militares, ¿cómo que uno dice no matarás, no robarás y no mentirás? Y se mete con los otros. Aquí mismo son 90 años, Millán Astray, viva la muerte y mueran los asistentes. Veo gente que ha pisado por la escuela, yo no he pisado ni la secundaria, ni nada, aprendí de sabios todavía. Y cuando te dejas cuenta y vas observando la actitud de la gente, ¿cómo puede ser que yo haya tenido problemas por no quererme poner una vacuna porque el Bill Gates ha sacado dinero? Mascarilla porque esto. Hombre, las personas tenemos que tener más información para nosotros mismos ser responsables y no hacernos daño. ¿Cuánta gente se hace daño con cosas que han inventado el mismo sistema capitalista? Claro, somos esclavos para luego gastarnos lo que hemos juntado todo el año, a lo mejor en nada, en unas vacaciones que ellos han encarecido los viajes, los aviones. ¿Dónde invierten ellos? ¿Dónde vamos nosotros? Invierten, porque hoy en día el ser humano a ellos no le importa, sobramos gente. Y lo que están haciendo es permitirle a los gobiernos que inviertan los inversores, que ganen lo máximo que puedan con nosotros. Nos quieren quitar todo, residencias, más comida, esto y lo otro, y lo pagamos todo. Tenemos que preguntarnos,
solamente soy libre cuando yo decida que tengo que pagar, por ejemplo, el libro porque lo habéis trabajado. Porque tengo que pagar esto, pero mientras tenga que pagar a curas, a militares y a cantidad de parásitos que viven y se enriquecen y encima nos distraen con la corrupción, es un país, como dijo Ortega y Gasset, la deshumanización del arte. Las transformaciones son de sentido común, ¿no? El siglo XIX nos alucinó con teorías, como digo yo, señores barbudos, empezaron a escribir teorías y más teorías, y bueno, pues perdimos un poco el contacto con la realidad, ¿no? Esas teorías se han aplicado con los efectos que están a la vista, ¿no? Han sido tremendas las consecuencias, pero ahora podemos recuperar pues un sentido común de lo que se hizo entonces. Entonces, pues está claro que el mundo romano estaba agotado y que había que buscar por otro lado, ¿no? Probablemente en la Revolución Bagauda desempeñó una función muy importante la conservación del euskera. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que había pasado con el ibérico. El ibérico probablemente para la época ya estaba acabado, ¿no? Y ellos creían que ese iba a ser el destino de su lengua. Entonces hay un alzamiento y si el euskera hoy existe es por eso, porque muy probablemente estuviera ya en una situación entrando en agonía, ¿no? Como pasó hoy con el gaélico, por ejemplo, en Irlanda, que ya es un idioma desahuciado, aunque todavía lo habla ciertos núcleos, pero bueno, ya se sabe que es irrecuperable. La situación del bretón en Bretaña no está mejor, ¿no? Entonces, pues se entran en acción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que antes he explicado, que en Occidente, cuando se derrumban las estructuras de poder, se crea un gran estado de debate, de comprensión de montones de cosas. Eso se pone de manifiesto en la cantidad de escritorio que había en los cenobios de la época. Se copiaba todo, se copiaba... No tengan la idea de que solamente había libros religiosos, ni mucho menos. Allí la filosofía, la medicina, la historia, los libros de agricultura, todo lo que había sido la cultura griega y romana se salvó gracias a estos sitios, que a veces eran pequeños chamicillos, ahí donde había una gente que copiaba, porque claro, los libros en la versión antigua, cada cierto tiempo o los copias o desaparece, porque se los comen las termitas, porque se llenan de agua, porque tienen hongos, y entonces hay que copiarlos, ¿no? Entonces hubo un esfuerzo muy grande, y de ese gran magma de reflexivo, de búsqueda, de investigación, donde surge, hay alguien al final que se decide a dar el paso adelante y entonces ya la historia funciona, ¿no? Y ellos lo intentan, aparentemente fracasan, pero no fracasan. Entonces, ahora mismo necesitamos algo parecido. Lo que la crisis de las sociedades europeas y mundiales también es enorme, ¿no? Cualquier cosa que miremos, y además con mecanismos de poder que nunca han existido, el poder de la tecnología de control, el poder de lo que se llaman operaciones de ingeniería social, ¿no? Te cogen algo, te cambian todo y te cogen, ¿no? Entonces, la concentración de la propiedad, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, sino aquí, la concentración de la propiedad de la tierra en Estados Unidos es increíble. Han desaparecido las granjas familiares de 40, 80 hectáreas y tenemos latifundios, bueno, dan cifras, creo recordar un latifundio de un señor que tiene 900.000 hectáreas de tierra, 900.000 hectáreas. O sea, y se siguen concentrando porque, claro, siguen comprando y comprando. Aquí, el Reino de España está pasando ya. Hay por ahí un estudio que en los últimos 6-7 años se está produciendo una concentración de la tierra. No hablemos de la concentración de la propiedad, del dinero, tal. Entonces, claro, eso significa que la mengua de la libertad es enorme. Entonces, es muy importante que tengamos una referencia en el pasado de una catástrofe social para poder vivir lo que venga con una cierta conciencia. Ahora, en definitiva, en el pasado no vamos a encontrar la solución. La solución tiene que ser el estudio y la comprensión de lo que está pasando ahora. Lo otro solo nos puede iluminar, nos puede inspirar, pero porque en sociedades, claro, lo que pasó hace 1500 años no puede ser aplicado hoy, ¿no? Creo que los que hemos hecho el libro eso lo tenemos muy claro. Pero sí queríamos aportar esto y que esperamos que esta sea como una bola que vaya moviéndose en los próximos años, porque también es una aclaración de la historia. Daros cuenta, aquí en Cataluña mismo, en todas las comarcas de la Cataluña occidental se habla de euskera hasta hace 200 años. Formaban parte de la Euskal Herria histórica,
Euskal Herria solo significa tierra del euskera, donde se hablaba el euskera era Euskal Herria, ¿no? Luego el euskera ha ido menguando. Entonces el Pirineo se convirtió en un gran foco de subversión, de revolución, como los Alpes siempre ha sido así en el pasado, ¿no? Los estados han dominado las partes fáciles y la gente, los rebeldes, disidentes y tal, pues han emboscado. La palabra en castellano, emboscarse significa meterse en el bosque, ni más ni menos, ¿no? Y allí intentar que pasara la tormenta y esperar tiempos mejores o construir allí una nueva sociedad en el bosque, que es lo que hacen los bagaudas. Pero a nosotros, pues bueno, nos va a tocar quizá generaciones, bueno, yo creo que ya está la cosa planteada, ¿no? Problemas mucho mayores que los que ellos tuvieron, y está bien tener esta pequeña guía y referencia, y nuestro libro no tiene más objetivo que eso, aportar una pequeña luz de un conocimiento más objetivo del pasado, que yo creo que aquí es sobre todo los textos de Antonio y de José Francisco, porque el mío es valorativo. Mi texto es valorativo, es explicativo, valorativo, qué significa y tal, pero no es explicativo en el sentido de qué sucedió, por qué sucedió y todo esto, ¿no? Pero yo por eso tengo en más importancia su parte que la mía. Voy a agradecer que hayas hecho la parte autocrítica. Autocrítica no, sí. Con el micro, que si no, no se oye en el vídeo. Pues que quería valorar eso, el hecho de que hayas hecho el esfuerzo de ver los puntos flacos, porque de ahí es donde se puede aprender mucho también, ¿no? No solo de lo bueno que hicieron, sino de qué es lo que hicieron mal para que... Claro. Ya que tengo el micro, también quería decir que también me ha gustado mucho cómo has ido explicando, cómo se fueron sacando, pues primero creo que has dicho el armamento del pueblo, después has dicho el autogobierno y lo último el comunal. Y he pensado que claro, el armamento del pueblo pues seguramente lo vieron como, bueno, mira, qué bien, que vayan ellos a la guerra, ¿no? Que no nos saquen a nuestros hijos, que nos hace falta para trabajar y encima a lo mejor ni vuelven. En el caso de el autogobierno, sí que me imagino que fue más por la fuerza, porque realmente es mucho mejor autogobernarse que te gobiernen, ¿no? Que te legislen. Y en el caso de sacar el comunal, que todavía existe, pero mucho más reducido, me imagino que el estado de bienestar que nos han vendido es como la compensación, pero está claro que no ha compensado, y también la destrucción de la familia, pues está claro que tampoco ha compensado y tiene bastante que ver con romper eso, ¿no? La comunidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues hasta aquí el acto de hoy. Quería recomendar encarecidamente que podéis comprar el libro de los bagaudas aquí en la mesa, la barra. También por los que nos estáis escuchando por internet en la web de Editorial Bagauda. Y nada, muchas gracias por tanto José, Antonio y Félix para la magnífica charla de hoy. Y nada, vamos a hacer un pica pica antes de la cena.